Este es el líder de toda una nación antigua al que todos llaman Señor Oscuro, aunque a él no le gusta que le llamen así, y confiesa que quiere ser derrotado, pero ya no existe rival en la tierra que pueda hacerle frente. Por eso confía en que reencarnando en una próxima vida, a lo mejor le espera un destino diferente. Así, en un salto temporal nos ubicamos en una casa de clase humilde, festejando el cumpleaños número 10 de Armitio, por lo que sus padres le informan que están muy orgullosos de tenerlo en su vida. El número 10, Leo Messi, que es normal que se lo digan. El jovencito por su parte les agradece por todas las palabras lindas que le han dicho. Luego Jack, el padre, agrega que aunque sea su hijo, ha heredado la belleza de su madre, mientras que ella por su parte le dice a su esposo que de su lado heredó el talento para la lucha y la lectura. El joven nos cuenta cómo el antes conocido como Señor Oscuro ahora vive en un pueblo normal y ha reencarnado como el hijo único de una pareja normal que se quiere mucho. Luego comenta que no sabe si fue por suerte o por desgracia, pero desde sus tiempos la enseñanza de la magia decayó. Además también comenta que volvió a tener suerte como para gozar de buena salud, fuerza y condición física. Por lo tanto, no le costó mucho aprender a luchar de nuevo. De pronto sus padres le preguntan qué piensa hacer de su vida, ya que acaba de entrar en la edad de rebelde, o del pavo como se diga en tu país, y por eso debe empezar a mirar sus sueños para encontrar el camino. Más tarde el prota en su habitación piensa en lo que le han dicho sus padres, por lo que recuerda que sí que tiene un sueño, una ambición, y es encontrar a alguien que no le tema para poder hacerse amigos. En ese instante escucha a varios niños jugando afuera, por eso mientras los mira desde la ventana, ruega que lo hablen, ya que en su vida pasada nadie se atrevía a dirigirse al Señor Oscuro. Sin embargo, los jovencitos al verlo solo piensan en que da un poco de miedo y se escapan corriendo, lo que provoca que Art piense en que aún le queda algún esplendor inocultable que interfiere en su subconsciente para hacer que no quieran acercarse. Con esto en mente, el prota se propone pasar a la acción en lugar de esperar, por lo que se dirige a la ciudad para intentar socializar, pero en el instante que se acerca a unas jovencitas, comienza a temblar de miedo, al igual que te pasa a ti, que te he pillado. Y esto provoca que se pregunte qué demonios pasa, ya que ni peleando contra los dioses sintió algo así. Si hasta el Señor Oscuro le temen a las mujeres, nosotros los simples mortales, ¿qué nos espera? En fin, las niñas al verlo retorcido de nervios, deciden salir corriendo. Art por su parte, a pesar de haber quedado en ridículo, decide ponerse de pie para decirles que las admira por haber respondido a su llamada. Sin embargo, los nervios le hacen gritar que si se hacen sus amigas, va a darles la mitad del mundo. Pero por obvias razones, esto termina asustando aún más a la chica, por lo que el prota se arrodilla a pensar en que es Barbatos, el Señor Oscuro, ese que conquistó numerosos países, mató a múltiples héroes y exterminó a dioses. Pero pese a eso, no puede obligar a unos niños a que hagan lo que él quiere. Luego de todo esto, Art se dirige al bosque para descargar su ira con magia, pero se detiene para no acabar con todo el ecosistema de la zona. Al caer la tarde, el prota se encuentra sentado en la entrada de su casa, cuando de pronto el elfo alcalde se le acerca para preguntarle qué es lo que le sucede. Art al verlo, se dirige a él como Olvide y le explica su situación con respecto a los amigos. Además le dice que ha intentado todo para poder construir una relación de amistad, pero nada le funciona con los demás niños. Olvide, ante su problema, le dice que va a enseñarle un método bastante fácil, por lo que el prota rápidamente le pregunta qué tipo de magia o estrategia política va a utilizar, a lo que el elfo le contesta que está equivocado en todo, ya que en realidad solo debe ser amable y respetuoso. El prota contento sale corriendo para poner en práctica el consejo, mientras que sus padres aparecen para decirle a Olvide que su hijo a veces es algo raro. Minutos después, podemos ver cómo Art se presenta amablemente ante dos grupos distintos de niños, pero no logra hacer una conexión, por lo que regresa al bosque, donde piensa que a lo mejor va a tener que destruir el mundo. De repente, escucha como una jovencita pide ayuda, y al llegar hasta su posición, se encuentra con que está siendo acechada por un lobo. Sin embargo, al ver que está utilizando magia sin hacer daño, se pregunta si la joven se estará desahogando. Por otro lado, en la casa de Art, Olvide le cuenta a los padres del prota que su hija se ha encerrado a sí misma a tal punto que ni siquiera habla con él, y eso fue culpa del acoso. La madre de nuestro chico, al escuchar esto, le comenta que entiende por qué lo hace, ya que no puede hacer nada más que aceptar su linaje. Jack por su parte agrega que en el pueblo hay mucha menos gente que en la capital, por lo tanto hicieron muy bien en regresar. De nuevo en el bosque, la jovencita convierte al lobo en ceniza, y el prota desde un costado observa lo que hace. Además, en su mente la nombra como niña, y al verlo se asusta mucho, pero le pregunta qué es lo que quiere, a lo que Art le responde que la ha visto pelear, y asegura que muy poca gente logra hacer eso a su corta edad. Sin embargo, el prota, al ver que sigue asustada, se pregunta si es de esas que no le gustan que halaguen su poder, por lo que para intentar calmarla, le comenta que aún le queda mucho poder por aumentar y perfeccionar. Esto sonroja a la chica, lo que provoca que Art, pensando en que ha metido la pata, le pregunta si quiere ser su amiga, ya que cree que ambos se parecen demasiado, y por eso está seguro de que van a forjar una relación maravillosa. La joven elefante, en sus palabras, le pide que no se ilusione, ya que no sabe nada sobre ella, y se marcha llorando del lugar. Por la noche, Olvide se despide de los padres del prota, cuando de pronto, la jovencita, quien resulta ser su hija, aparece para decirle que odia el nuevo pueblo, para preguntarle por qué dice eso. Y es entonces cuando el prota también niega para decirle a Olvide que ha seguido su consejo, pero no ha servido de nada. Acto seguido se da cuenta que la chica del bosque está con él, y se pregunta si todo es obra del destino. Al día siguiente, ambos corren por la ciudad muy contentos, pero Art por su parte no puede creer que la vida sea tan linda, ya que nunca se hubiera imaginado que sus padres serían mejores amigos. Luego le pregunta si le parece que ambos sean como ellos, a lo que Irina le responde: ¡Puta, qué asco! Seguido podemos ver cómo con el pasar del tiempo, el prota está aplicando a tal punto de que para el cumpleaños de su nueva y única amiga,
amiga le ha llevado un gran ramo de flores, como las que le gustan. La joven por su parte le pregunta cómo es que sabe lo que le gusta, por lo que Art responde que sabe todo sobre ella, incluso hasta cuántos lunares tiene. Esto es lo raro hasta para mí. Y la Irena lo deja oscuro con su fuego. Sin embargo, el prota no le afecta mucho, ya que solo piensa en que no va a dejar pasar la oportunidad de ser amigo. Al caer la noche, Irena se encuentra en el bosque eliminando monstruos, cuando de pronto Art aparece para decirle que quiere acompañarla en su desahogo. La joven muy enojada sale corriendo para alejarse lo máximo posible, pero el prota aparece delante para decirle que la luna está linda y que brilla como si fuera plata. Sin embargo, agrega que ella es más hermosa que cualquier estrella o planeta brillante. Ay, qué cursi nuestro señor oscuro. Más tarde, Art regresa a casa donde analiza todas las estrategias que tiene para ser amigo de Irena, pero al notar que nada de lo que ha intentado funciona, se pregunta qué más podría hacer. Luego se dice a sí mismo que en la vida anterior le ha pasado lo mismo, debido a que por más que intentaba agradar, la gente seguía siendo brusca con él. De repente escucha gritos que provienen de la ciudad y al salir se da cuenta que están siendo atacados por goblins, por lo que rápidamente se prepara para utilizar magia. Pero en ese instante su padre aparece con una espada con intenciones de pelear, aunque antes le pide al prota que se esconda en la casa. Art por su parte le pregunta qué se debe el ataque, por lo que Jack le contesta que es el corazón de la mazmorra de la montaña. En ese instante, Olivia aparece para decirles que su hija está en ese lugar, por lo que el prota al darse cuenta que fue su culpa el que ella esté ahí, decide encargarse del asunto y le promete al elfo que va a traerla con vida. Acto seguido, vuela hasta el bosque donde podemos ver cómo Irina está rodeada de goblins, los cuales le dicen que es una ilusa si pensaba que los iba a atormentar para siempre, y le pide que luche debidamente para que la victoria sea satisfactoria. Sin embargo, al ver que la elfa no se asusta, el goblin gigante le pregunta ¿por qué no pide ayuda a gritos como debería hacerle una jovencita? A lo que ella le contesta que no tiene a nadie, y comienza a recordar el rechazo que sufría en la ciudad solo por ser de una raza distinta. Luego le pide que hagan con ella lo que quieran, pero cuando los elfos pervertidos se le acercan, el prota aparece con una gran descarga de energía que los aparta y le dice a la elfa que está ahí para salvarla. Sin embargo, antes le comenta que está mal hostigar a los más débiles. Por eso mismo también le recomienda que debe tener más cuidado cuando se desahoga. Irena, sin entender un cuerno de lo que dice, le pide que se aleje ya que los goblins pueden hacerle daño. Pero esto no detiene a nuestro prota, que con tan solo pensarlo, electrocuta a todos los enemigos y luego les informa que no van a poder poner sus mugrientas manos encima de la chica, ni mucho menos en él. El goblin gigante, ante esta situación, le pregunta si realmente cree que dos humanos pueden vencernos y le ordena a lo que le queda de tropas que lo atrapen, pero el prota utiliza su mirada para hacerlo explotar, lo que provoca que el grandullón escape con mucho miedo. Sin embargo, esto no le ayuda de mucho, ya que Art igualmente lo elimina. Una vez que se ha acabado la amenaza, ella le pregunta por qué la ha salvado si quería morir, por lo que el prota le pide que no diga eso y le cuenta que él entiende su sensación, por eso le encantaría ser su amigo. Irena, al escuchar esto, le dice que seguro va a traicionarla, a lo que el prota le contesta que no va a hacerlo, y recordando su vida pasada en la que sí traicionó a su amiga, se promete que esta vez no va a ser igual. Y varios años después, podemos ver cómo Irena le pide a nuestro prota que se inscriban juntos en la Academia de Magia. Más tarde en la Academia de Magia, ambos son muy bien recibidos por el director Goldie, quien les dice que puede notar que los hijos de los tres grandes héroes poseen una aura excepcional. El prota por su parte se pregunta de qué está hablando el hombre, ya que Irena es heredera de un varón honorable, pero no entiende bien eso de dos hijos. Luego Gold les cuenta que ha escuchado de sus hazañas, ya que por todos lados se dice que los dos mataron a cientos de goblins durante el ataque al nido de Valentina. Seguido les informa que gracias a eso, ninguno va a hacer el examen práctico de acceso, pero de lo que sí no se salva es del escrito. Horas después, todos los ingresantes se dirigen a ver los resultados del examen, pero al prota, al no ver su nombre, se dice que él sabía que algo no andaba bien, ya que las preguntas eran muy fáciles. De pronto Irena le dice que está al último de todo, y es ahí cuando se dan cuenta de que nuestro prota ha sacado 0. Sin embargo, el director aparece para felicitarlo por haber aprobado. Luego, frente a todos, comienza a decirle que es un genio, ya que sus respuestas estaban perfectas. Nuestro prota, sin entender nada, le pregunta por qué dice eso si ha sacado un 0. Él procede a explicarle que por desgracia, si se rigen por los estándares modernos, todas sus respuestas del examen escrito eran incorrectas, pero basándose en las hipótesis que ha llevado a cabo para dar esas respuestas, es un genio. Nuestro chico, a pesar de haber recibido la explicación, le confiesa que sigue sin entender, por lo que Gold ahora comenta que incluso a los magos de clase hexágono les cuesta encontrar mejoras para hacer círculos especiales con ampliación mágica. Sí, como te habrás dado cuenta, los rangos van de cuadrado, círculo, triángulo, hexágono, etc. La verdad es que es muy original, pero las ideas para mejorar la magia que puso él en el examen son impresionantes. Acto seguido, el director Gold le grita a todos que deben sentirse honrados de poder estudiar junto a Art Meteor, ya que es un genio que heredó la sangre del gran mago Jack Meteor y su esposa Carla, quienes hace 10 años destruyeron al revivido dios maligno para proteger a la capital de Decauyus, o algo así. Más tarde, mientras caminan por el pasillo, Irena le cuenta al prota cómo fue la historia de sus padres, por lo que él, muy enojado, se pregunta qué ha pasado con eso de ser un cualquiera, pero rápidamente cambia de actitud al darse cuenta de que no necesita más que ver la sonrisa de su amiga.
Minutos después, ambos ingresan al salón de clases, donde todos sus compañeros se les acercan con intenciones de ser amigos, o eso es lo que creemos, ya que nuestro prota por su parte se da cuenta que todos están más interesados por la reputación de sus padres que por él. De pronto un joven le dice al prota que no se acostumbre a ser popular, y agrega que los pueblerinos son muy fastidiosos. En ese instante, se escucha un grito que proviene de otro estudiante, el cual le grita a una mujer elfo se ha coqueteado con alguien para poder entrar a la academia. Sin embargo, al escuchar que no fue así, le pregunta cómo hizo entonces para poder ingresar y la golpea. Irene al ver esto le pide que se detenga, por lo que el golpeador de mujeres se voltea para presentarse como el Raldo Spencer. Este Spencer no, este es bueno. Luego le comenta que de seguro hasta una idiota como ella conoce el apellido Spencer. Nuestra chica al escuchar sus palabras le responde que sí lo conoce, pero le importa un bledo su apellido. El Raldo por su parte procede a explicarle a toda la clase que la chica a la que acaba de golpear pertenece a una familia sirviente de la suya. En resumen del resumen, es el dueño de la joven, por lo tanto puede hacer con ella lo que quiera, y por eso no deben meterse. De pronto nuestro prota interrumpe para decirle que si se cree con derecho a decir lo que le venga la gana, entonces está muy equivocado. El Raldo al escuchar esto le pide que no se entrometa, ya que solamente es alguien que vive de la fama de sus padres. El prota rápidamente le explica que le importa muy poco lo que hicieron sus progenitores. No obstante, lo único que quiere es que le pida disculpas a la chica por hablarle así. Sin embargo, esto no resulta tal como el prota lo pide, ya que el Raldo le dice que si lo vence en un duelo puede que lo pase por alto. Irina rápidamente le comenta al prota que ese chico es tan fuerte que es el más joven en obtener el rango cuadrado del reino. De pronto la profesora ingresa muy enojada para preguntarle si de verdad ya hay una pelea en su clase, mientras que Art por su parte se queda en shock, ya que logra reconocer esa voz. El resto de chicos al verla no puede creer que es Olivia, la apóstol legendaria que era una de las grandes generales de Bárbatos y que va a ser su profesora. Por su parte Olivia le pregunta al prota si todo el alboroto es por su culpa, a lo que él muy asustado le responde que sí. Sin embargo, en su mente se muere de miedo, ya que seguramente la mujer está enojada con Bárbatos por abandonar su trabajo y reencarnar. Acto seguido le comenta que puede ver que sigue tan bien como siempre, lo que provoca que la profe le pregunte por qué dice eso, si es la primera vez que se ven las caras. Sin embargo, al notar que Art no puede hablar de los nervios, les informa que el debate estaba muy interesante y solo por eso va a dejar que sigan la pelea, además de que así va a poder juzgarlos. Luego de sus palabras, todos se dirigen afuera, donde el prota solo le pregunta en cómo va a hacer para acabar con el engreído sin que Olivia se dé cuenta de su identidad. De repente el Raldo, joder, qué nombre tan raro, es que yo no sé decir bien la R, por si no lo habéis notado, es que creo que sí la habéis notado. ¿Seré francés? En fin, el Raldo le grita a nuestro chico que hoy no es su día de suerte, ya que si la profesora no hubiera aparecido, podría haber evitado la batalla. Seguido lanza un hechizo, pero nuestro prota lo detiene con un megamuro, lo que provoca que el joven enemigo le diga que va a retirarlo de inútil. Nuestro prota al ver esto le pregunta qué es lo que vio para retractarse, por lo que el Ardo enojado contesta que no debería estar tranquilo, ya que ni siquiera lo atacó con todas sus fuerzas. Nuestro prota de sus palabras le comenta que de seguro que no fue así, ya que fue un ataque muy lamentable. Esto provoca que el joven lance uno de sus ataques más fuertes, pero al ver que el prota ni se ha movido, le dice que no entiende cómo ha sobrevivido a su fuego infernal. De pronto nuestro prota le dice que acaba de hacer bastante ridículo, pero lo comprende, ya que él hace tiempo era igual. Le ponía nombres absurdos a hechizos absurdos y exageraba cuando los conjuraba, lo que realmente lo hace más lamentable. El Ardo muy enojado procede a lanzar una gran cantidad de fuego, pero el prota nuevamente lo detiene sin ningún esfuerzo, por lo que los amigos del engreído se preguntan cómo es que puede detener su gigayama. Así de fácil. Nuestro prota al escuchar esto les cuenta que el hechizo solo es una sucesión de llamas simples, por lo tanto, de giga no tiene nada, y eso se considera un insulto al creador. Por lo que una vez que ha disparado por completo las llamas, le dice a Ardo que va a mostrarle cómo es una verdadera gigayama, ya que acto seguido genera una gran bola de fuego, lo que provoca que el joven engreído pida disculpas inmediatamente por cómo se ha portado, además de que también acepta que se equivocó. Una vez que ha cortado el hechizo, el prota se le acerca para decirle que eso sí que era una gigayama, por lo tanto espera que no se confunda de nuevo. En ese instante Irene se acerca a nuestro chico para abrazarlo, pero también aprovecha para decirle a Ardo que no vuelva a molestar nunca más a nadie, y luego se voltea para pedirle a la jovencita que les avise si lo vuelve a hacer. La chica muy tímida le agradece, a lo que el prota le contesta que no hay de qué, ya que él también se ha comportado como un niño. Estas palabras provocan que la profesora Olivia entre risas le diga que lanzó un hechizo contra el Ardo mientras activaba otro, y mientras se le acerca le informa que en pocas palabras usó un hechizo doble. El prota muy nervioso intenta defenderse con que solamente hizo un hechizo, pero Olivia le informa que hoy en día es una habilidad perdida, y con una cara de que lo sabe todo, le comenta que es de sentido común saber eso, por lo que ahora le pregunta cómo es capaz de usar algo que ya no existe, y por qué no tiene el sentido común típico de la era. Sin embargo, antes de que nuestro prota pueda responder algo, ella le informa que tarde o temprano va a obtener esa información. Más tarde la profesora Olivia le dice a todos que en su clase solo van a tener entrenamiento, y les pide que se reúnan en un grupo de 3. Esto provoca que todos quieren estar con nuestros chicos, pero Irene solo le ofrece la oportunidad a la chica que ayudaron, por lo que cuando la jovencita acepta, se presenta como Guinea Fin de Salman. Luego todos son llevados a una mazmorra donde Olivia les informa que la clase de hoy consiste en bajar al tercer piso y matar a un lobo negro.
¿Y por qué no blanco? Pero para confirmar la baja deben quitarle la piel. Acto seguido podemos ver como Art junto a Irina eliminan fácilmente a varios lobos, pero al momento de tomar su piel el prota se da cuenta que se están pasando con la potencia. De pronto Ginny les pide disculpas por estorbar. Seguido les cuenta que Lardo siempre le dice que es lenta y estúpida. El prota al escuchar esto le pregunta si está de acuerdo con que la entrene, pero ella le responde que no va a ser posible, ya que no quiere que pierdan su tiempo. Irina enfadada le informa que eso no va a ser así, ya que ahora es amiga de ambos, por lo que Ginny ahora les dice, entonces va a ser un placer aprender de los dos. Acto seguido intentan enseñarle lo básico, pero Ard al ver que no puede controlar la magia, le dice que se supone que los sucubos tienen mucho talento para la magia, por lo que ella triste le responde que en su caso es muy inútil. Estas palabras hacen que el prota se dé cuenta que todo el bullying que ha sufrido hizo que pierda la confianza en sí misma, por lo tanto le comenta que no puede darse por vencida, y de pronto aparece un monstruo. Ante esta situación, Ard lo elimina con un hechizo llamado guión mágico. Pero cuando Irina le informa que nunca vio algo igual, Art le responde que es debido a que es una técnica que él inventó. Esto sorprende muchísimo a las chicas, mientras que el prota les informa que ellas también pueden aprenderlo, debido a que es una técnica para simplificar la activación, por lo que rápidamente les explica cómo funciona, y de esta manera Ginny logra eliminar su primer monstruo. Sin embargo, cuando van a quitarle la piel, caen en un agujero trampa, que los lleva hasta el nivel 1 de la mazmorra, donde se encuentran con el jefe Minotauro, por lo que el prota lo aprovecha para explicarles cómo funciona su técnica, y motiva a Ginny para que dé el golpe final. Al salir, la profesora les pregunta cómo vencieron al jefe final, a lo que Ginny le responde que fue gracias al guión mágico que les enseñó Ard. Luego de esto, las chicas se enfrentan a Elardo, quien ha llegado a molestar como siempre, al mismo tiempo que la profe Olivia se acerca al prota para decirle que deben hablar un momento. Al terminar la clase, Ard es llevado a la oficina del director, donde él le comenta que le gustaría que participe en la batalla estudiantil, pero le advierte que la reina va a asistir al evento, por lo tanto espera que pueda dar un buen espectáculo. Sin embargo, el prota le responde que no le interesa la propuesta. El director a lo esto le recuerda que son una institución pública que está en busca de más fondos, por lo que el prota le pregunta si realmente quiere utilizarlo para recibir dinero, a lo que Gold le contesta que no es así, sino que quiere buscar lo mejor para la academia y los estudiantes. Ante las súplicas con la cabeza gacha del director, el prota le dice que él cree que la magia existe para ayudar a quienes lo necesiten. Por ende, aunque busca un espectáculo, Olivia lo interrumpe y completa la frase diciendo va en contra de su filosofía, y le cuenta que ella tenía un hermano idiota que dijo algo similar hace tiempo. Sin embargo, él reencarnó sin consultarlo, así que nunca pudo preguntarle por qué lo decía. El prota en esto hace hincapié en lo del hermano, por lo que Olivia comenta que en realidad no eran hermanos de sangre, ya que ambos fueron huérfanos. El prota, para salir de esta situación, le pide tiempo para pensar al director, mientras que la profesora le informa que va a desestimar que es en realidad. Al salir de la oficina, el prota se pregunta en qué hacer, ya que si se niega va a perder la beca para estudiar en la academia con Irena, pero si participa en la batalla es muy posible que Olivia se dé cuenta de quién es realmente. De pronto Ginny se le acerca para preguntarle si desea tener una cita con ella, por lo que el prota rápidamente piensa en que eso es para dos personas que se gustan, además de que no quiere llenarse de esperanzas. Sin embargo, al ver a las maleducadas, se olvida de todo eso y acepta salir con la joven, pero le informa que hay una sola condición, y es que por favor deje de decirle señor Arda, ya que van en la misma clase, además de que prefiere que solamente le diga Arda. Ginny, ante sus palabras, le confiesa que no puede esperar a tener la cita, y de repente Irene aparece para decirles que ella también quiere una cita, por lo que la amiga nueva de nuestros chicos le responde que le parece correcto, además de que no quiere monopolizar a Arda. Luego agrega que para su parecer, el prota debería hacerse un harem. Irene, al ser solamente una jovencita, le pregunta qué es eso, y cuando le cuentan, comienza a gritar que se niega a que el prota tenga uno de esos, por lo que Ginny intenta convencerla, diciendo que Art se vería genial rodeado de mujeres. En fin, más tarde los tres se reencuentran en la ciudad, pero antes de saber qué es lo que van a hacer, Ginny le pide al prota una opinión de su ropa, por lo que le dice que se ve muy linda. Esto provoca que Irena se ponga celosita, por lo tanto nuestro prota también la halaga a ella. Y luego de este pequeño altercado, Ginny les cuenta que como primera cita van a ir a ver una obra. Una vez dentro, podemos ver cómo los actores interpretan a Bárbatos, lo que provoca que nuestro prota piense en que nunca se hubiese imaginado que iba a poder ver la historia de su vida de esa manera. De pronto Ginny abraza a nuestro prota, por lo que él, al sentir sus maleducadas, se dice que a lo mejor la chica está activando sus habilidades de sucubo, que es ello sin saberlo, y nos cuenta que según los rumores, las personas de su especie seducían tanto hombres como mujeres de todas las edades. E Irene, algo celosa, hace lo mismo. En ese instante se da cuenta que la historia que están contando en la obra está todo mal, ya que lo están emparejando con Lidia, pero en realidad ella era una elfa que le gustaba la guerra y nunca fue amable con él. Al salir de la obra, nuestro prota solo piensa en que está muy cansado de revivir su pasado y de corregir esa actuación, cuando de pronto Ginny lo abraza para decirle que no habría disfrutado tanto la obra si hubiera asistido sola. Irena, por su parte, se pone muy celosa, por lo que rápidamente sugiere ir a comer juntos, pero esto provoca que ambas peleen por el lugar. Sin embargo, Ginny termina ganando y les pide que la sigan. Luego de un rato, cruzan por al lado de un callejón desde donde el prota escucha que una secta está planeando un atentado contra la reina, por lo que les informa a las chicas que va a tener que terminar la cita, ya que va a seguir a esos tipos. Irene, al escuchar esto, le informa que no va a dejarlo solo, ya que si la reina está en peligro, debe
debe hacer algo, mientras que Guile les dice que los va a acompañar debido a que no es la misma de antes. De esta manera, terminan dentro de una alcantarilla, lo cual los lleva hasta los miembros de la secta, donde tienen un círculo mágico gigante. El prota al verlo, se da cuenta inmediatamente de lo que está pasando, pero de repente son interceptados por un grupo de hombres, que le dicen que si se llegan a mover, van a morir. Luego el líder se burla de ellos, por haber mordido el anzuelo de su trampa, y les informa que ahora sus vidas están bajo sus manos. El prota entre risas le responde que al parecer no tenían intenciones de matarlos, ya que si fuera el caso los hubiera atacado por sorpresa o algo parecido. Sin embargo, salieron para llevarlos hasta su charla, y prepararon el círculo mágico con tiempo, por lo tanto es más suficiente para sospechar que quieren capturarlos con vida en lugar de matarlos. Estas palabras provocan que el líder de los sectarios prendan llamas al prota, y le diga que solamente tiene razón en una parte, ya que no tiene por qué dejar con vida al objetivo. Pero al ver que dentro del fuego el prota solo está sonriendo, le pregunta por qué no se muere. El prota, ante sus dudas, le responde que todo eso que prepararon no es nada para él, y con solo un ataque destruyó por completo el círculo mágico. Luego escucha que planean atraparlo, por lo que él se informa que no importa cuántos de ellos lo ataquen a la vez, y procede a utilizar un hechizo con el que los electrocuta. Una vez que ha reducido a la mayoría, le dice al líder de los sectarios que si confiesa que es lo que busca de ellos, no va a ser muy duro con su condena. Sin embargo, el hombre se niega a ser derrotado por un niño, y se transforma en un demonio para utilizar Light Burst, o algo así, poder con el que abre un agujero en el techo y escapa. Arda, al ver esto, les informa a las chicas que va a ir tras el enemigo, pero ellas le preguntan cómo va a hacer eso si se fue volando. Por lo tanto, cuando vuelvan a la superficie, no van a poder encontrarlo. El prota, ante sus dudas, le responde que no tiene sentido volver caminando, cuando también pueden seguir volando, y mientras Seba le recuerda que él también puede elevarse. Una vez que está cerca del demonio, le lanza una llamarada, pero no logra hacerle daño, por lo que el enemigo al salir toma a un niño de rehén para tratar de salvarse. El prota, al ver que está causando pánico en la ciudad, se presenta ante las personas como hijo del gran Jack Meteor, y les dice que pueden dar por muerto a ese demonio, ya que no va a dejarlo seguir hasta matarlo. Además, para tranquilizarlos, les informa que va a castigar a cualquier villano que amenace sus vidas. El demonio, al escuchar esto, le dice que no va a poder hacer eso, porque tiene un rehén, pero el prota le pregunta dónde está ese supuesto rehén, y es entonces cuando el enemigo se da cuenta que ya no tiene al pequeño en sus manos, por lo que ahora el prota le explica que ha utilizado una pequeña ilusión. Esto provoca que el demonio intente escapar, pero el prota lo ataca con Flash of Babel, un poderoso rayo desintegrador que atraviesa hasta las nubes. Una vez que ha pasado el peligro, la gente se acerca al prota para lanzarlo al aire, como símbolo de festejo, lo que hace que las chicas al llegar se pregunten qué ha pasado. Al día siguiente, el prota nos cuenta que gracias a su actuación, la reina le otorga una audiencia, por lo que nuestro prota solo piensa en pedirle que aumente el presupuesto de la academia y que lo exima de la batalla. Pero de pronto Irena se pone de pie para saludar de manera informal a la reina Rosita, pero al oír que las personas la llaman insolente, procede a contarles que son amigas, y por eso no va a agachar la cabeza sin motivo. La reina, por su parte, se ríe para después decirle que sigue siendo la misma Irena de siempre, y les comenta a todos que solo ella tiene permitido ese descaro, por ende no va a dejar que la censuren. Acto seguido, Rosita le informa al prota que su recompensa por haberla salvado de esa secta es que se va a convertir en su esposo. Esto provoca que nuestro prota se quede tieso, mientras que ella solo le pregunta si está interesado en fecundarla. Irena, al escuchar esto, le grita que es suyo, pero quien interrumpe para decirle que en ese caso, la reina también va a formar parte del harem. Sin embargo, Rosita les cuenta que todo es una broma, y que la verdadera recompensa es que lo va a ascender a rango de clase Pentágono. El prota ya os había ilusionado. Comenten F por él. Todos al ver esto se enojan, por lo que el prota, con todo respeto, le dice que preferiría que lo recompense aceptando su solicitud, y pide que aumente el presupuesto de la Academia Nacional de Magia, la Villa. Se me había olvidado deciros el nombre de la academia. Ella, sorprendida, le pregunta qué va a ganar él con eso, a lo que el prota le responde que le va a servir para expresarle su gratitud al conde y director Gold, que los cuida muy bien. Rosita, conmovida por su humildad, le comenta que entonces va a darle eso, y además también lo va a ascender a clase Pentágono, tanto a él como a Irena. Pero al ver que todos en la sala se alborotan, les dice que a cambio de eso deben unirse a la Sombra Real, las fuerzas especiales bajo su mando. Irena, muy contenta, le agradece, pero le pregunta si puede darle algo a Gimli, por lo que la reina le contesta que sí, y la asciende a clase Triángulo. Por otra parte, observamos cómo los de la secta planean cómo hacer que el mundo vuelva a su estado natural bajo el gobierno de su señor. Más tarde, el prota se encuentra en la academia, donde una jovencita se le acerca para pedirle que sea su novio, pero él la rechaza diciendo que ahora mismo no busca una relación, y le pregunta si le gustaría que fueran amigos. El prota, de estar en la friendzone a dejar a la gente en la friendzone. Desarrollo de personaje épico. Pero la jovencita comienza a pensar en voz baja que va a tener que ganárselo, y al notar que parece ser virgen, se propone llevarlo a la cama. Pero de pronto Irena aparece para ahuyentar a la chica buscavidas, por lo que el prota le agradece por su ayuda, aunque ella por su parte no se ve muy contenta, ya que solo se voltea y se va. Mientras tanto, Gold, en su oficina, habla con una profesora a la cual le comenta que es una lástima que nuestro prota no participe en la batalla, ya que además de que quería aumentar el presupuesto, también tenía planeado que impartiera clases. La rubia, al ver esto, le pregunta si de verdad quería que Art sea un profesor en la academia, a lo que el director le contesta que sí, pero los profesores, que son nobles, se niegan a aceptar que el hijo de un plebeyo sea mejor que ellos. Por eso quería que nuestro prota los impresione a todos en la batalla estudiantil. La mujer, ante esta situación, le pide que deje el asunto de Art en sus
sus manos, ya que ella va a convencerlo de participar. Por la noche, Ginny interrumpe al prota en su habitación para preguntarle qué opina de su pijama, ya que su madre antes le ha dicho que lucía muy linda con eso, a lo que le contesta que mejor debería cuidarse con el frío, debido a que puede resfriarse. La joven, al ver que ha evitado el tema, procede a decirle que últimamente es muy popular, pero al fin y al cabo, ella es la impulsora de su harem. Sin embargo, le confiesa que si otra chica se le roba su primera vez, va a enojarse muchísimo. Por lo tanto, a partir de ahora va a ser un poco más agresiva. Mientras tanto, en el otro lado de la academia, Irena piensa que ha metido la pata con la cena de celos de hace rato. De nuevo con el prota, Ginny le quiere hacer el sin respeto y utiliza su ojo encantador para tratar de dominarlo. Sin embargo, antes de que pueda hacer algo, Irena entra pateando la puerta para hablar con el prota. Pero al ver lo que está pasando, le pregunta a gritos qué carajos están haciendo y le lanza a nuestro chico con todo lo que tiene a mano, entre lágrimas, y grita que es un tonto. Pero de repente, Ginny, mientras se cierra la puerta, le dice a su amiga que es muy poco refinada y así únicamente va a lograr que Art la odie. Seguido le pregunta qué es lo que quiere, por lo que Irena le responde que solo quería disculparse con el prota. Ginny, al ver esto, le pregunta si se ha vestido así solo para hacer las paces, lo que provoca que Irena le grite que sí, ya que ha escuchado que los hombres prestan más atención a las mujeres cuando están vestidas de forma más atractiva. Mentira, ¿vale? La de pelo rosado comienza a reír y le dice que ser infantil es parte de su encanto, por lo que Irena, pensando que se burla de ella, le comenta que todo es culpa de ella. Además, confiesa que todo este tiempo se ha estado conteniendo, pero desde que envía a todas esas chicas para que rodeen a Art, se siente muy impotente. Ginny, ante sus palabras, le pregunta si ahora el culpable de su fracaso es por causa de los demás. El prota, por su parte, intenta detenerlas, pero en ese momento Irena la desafía a un duelo, donde la que pierda deberá alejarse de Art, como así también correr sin ropa por la ciudad. Nuestro prota, muy enojado, les pide que se sientan, para después decirles que son muy tontas por odiarse y querer lastimarse por una tontería. Por eso mismo no va a permitir que suceda dicho duelo. Además, les informa que si no se disculpan, van a quedarse sin cenar. Ambas, al ver esto, se disculpan, pero cuando están por estrechar sus manos, la profesora Jessica ingresa para decirles que ha escuchado todo el conflicto. Luego le comenta que si no se produce ese tal duelo, lo mejor va a ser una batalla estudiantil, ya que si ambas llegan a la final, van a poder resolver todo ahí. Además, que si llegan lejos, va a ayudar a que se cumpla el deseo que tienen con Golda, de que el prota sea profesora en la academia. Art, al ver esto, se pregunta a qué se refiere con eso, por lo que Jessica le comenta que el puesto de estudiante es poco para él, y por eso debe unirse a ellos como un profesor, o al menos eso es lo que dijo el director. Las chicas, por su parte, preguntan qué tiene que ver ellas con eso, a lo que Jessica responde que si ambas llegan a la final, siendo alumnas de Art, van a demostrarle a los demás lo bueno que es enseñando, y luego les pregunta si aceptan participar en la batalla estudiantil. Irena rápidamente le comenta que el prota les ha enseñado que el poder nunca debe exhibirse, pero Jessica les convence contándoles que los profesores nuevos llevan un uniforme que los hace ver bastante sexys. Varios días después, se da inicio a la batalla estudiantil, donde vemos como los estudiantes de las instituciones se enfrentan entre sí para demostrar sus capacidades, y en la cabina de comentaristas podemos ver que están Olivia junto a los padres del prota. Mientras tanto, en las gradas, Olivia le pregunta al prota si no cree que las dos muchachas que están peleando son espabiladas, a lo que le responde que sí, por lo que ella le comenta que ambas tienen tanto talento que Alberto quiere que sean sus alumnas. Art, haciéndose el pendejo, le contesta que no conoce a Alberto, lo que provoca que Olivia solo lo mire sospechando de su identidad. Por otro lado, Irena en su camerino se encuentra algo nerviosa, cuando de pronto escucha que el combate en curso ha terminado, y acto seguido le avisan que ya es su turno. Una vez que ha salido al campo, el prota desde la tribuna ruega que sus dos amigas pierdan el combate, ya que no quiere saber nada con ser profesora, pero también ruega que no se lastimen y aprendan mucho. De pronto la batalla empieza con Irena esquivando bolas de fuego, pero esto es así hasta que nuestra chica utiliza guión mágico para invocar muchos círculos mágicos, y de esta manera logra eliminar a su rival en cuestión de segundos, por lo que muy contenta le dedica su victoria al prota. De camino a los vestuarios, se cruza con Ginny, quien la felicita por su pelea. Irena, por su parte, le agradece y le informa que ambas van a encontrarse en la final. Es así entonces como a lo largo del día, las dos se enfrentaron a diferentes estudiantes durante todo el torneo, hasta que por fin llega el momento de la final, donde, tal como lo dijeron al principio, van a enfrentarse entre sí para demostrar que Art es un gran maestro. En la sala de comentaristas, Olivia recuerda todo lo malo que ha pasado su hija antes de entrar en el momento tan feliz como este, cuando de pronto el presentador le pregunta qué es lo que opina sobre los combates de ella, a lo que él le contesta que las enseñanzas del prota influyeron mucho, ya que le enseñó magia desde que es una niña. Acto seguido se da inicio a la final, pero antes de que puedan lanzar sus golpes, en las gradas se pone de pie un demonio, el cual deja ver su forma real, y detrás de él se revelan un montón más que estaban infiltrados. Luego comienzan a destruir todo el lugar, provocando que el estadio se vacíe en cuestión de segundos. De pronto Jessica se acerca al protagonista y a Olivia para informarles que los destrozos no se limitan a esa zona, por lo tanto lo mejor va a ser que ella vaya con Irena y Ginny, mientras que ellos dos van juntos. En ese instante, los padres del prota llegan junto a Olivia para ofrecer ayuda, por lo que el prota le pide a su madre que se contenga para no destruir toda la capital. Por su parte, nuestras chicas se pelean en conjunto para eliminar a dos demonios, pero cuando creían que todo había terminado, spawnea un golem de cristal. Sin embargo, por suerte de ambas, Olivia llega para ayudarlas, y mientras le dice al monstruo que el sufrimiento que siente es el peso de atacar a su hija, lo limita con su magia de viento hasta hacerlo estallar. Ginny, al ver esto, comenta que el varón es impresionante, a lo que Irena le responde que no en vano es su papi, pero de repente la profesora Jessica aparece diciendo que todo va como lo planearon y atraviesa el cuerpo de Olivia. Luego le cuenta a las chicas que en realidad ella no es Jessica y se presenta como el
el Zard, la frenética reina de dragones. Una vez que ha revelado su identidad, le informa a Irena que todo el plan era para capturarla. Por lo tanto, si los acompaña sin hacer escándalo, va a sobrevivir. Ginny por su parte lanza poderes como loca y le pide a Irena que huya mientras distrae a la mujer, pero el Zard rápidamente la neutraliza con un chasquido, para después decirle a Irena que esta es una oportunidad perfecta para mostrarle que resistirse es inútil. Nuestra chica al ver esto se lanza sobre la villana, pidiendo que se aleje de su amiga. La mujer ante esta situación le pega en la espalda para que deje de molestar, pero Irena desde el suelo le informa que va a ir con ella únicamente si deja vivir a Ginny, ya que en caso de que la mate, se va a morder la lengua para... De esta manera, Irena logra convencer a la mujer, quien antes de irse le dice a Ginny que esta vez se ha salvado de morir. Más tarde, Olgide despierta en la enfermería de la academia, donde el prota le pregunta si recuerda lo que ha pasado, a lo que él le contesta que secuestraron a Irena y fue el Zard, la frenética reina de dragones. El director Gold al oírlo le pregunta si es esa que casi destruyó el mundo hace miles de años, el monstruo que es igual que dioses y humanos. Pero antes de que pueda dar una respuesta, procede a preguntar qué quiere una criatura como esa Irena. Olgide, ante tantas dudas, no sabe qué responder, mientras que Art por su parte le comenta que no importa cuáles sean sus motivos, igualmente va a rescatar a Irena, ya que ahora ese es el objetivo, independientemente de quién sea el enemigo. Gold al ver esto intenta explicarle que incluso con su poder va a ser imposible, pero el prota le comenta que esa palabra no existe en su vocabulario, ya que rápidamente dice entre risas que ese es su hijo y le pregunta al elfo si no tiene razón. Sin embargo, lo único que provoca su comentario es un silencio incómodo, ya que Olgide cambia de tema para informarles que les tiene una propuesta. Acto seguido los lleva a un lugar en la casa del gobierno, donde le muestra el tesoro real y le dice a Art que puede usarlo libremente, ya que le tiene confianza. El prota agradece su gesto para después observar el lugar, por lo que su padre aprovecha para preguntarle a Olgide si está seguro de eso, a lo que le comenta que no tiene más opción que confiar en él. Pero Jack le comenta que en realidad no se refería a eso y le pregunta si no va a contarle lo suyo. Olgide al ver esto le dice que hasta que Irena y Art no se conocieron, ella no salía de la mansión, ya que cualquier desconocido le daba pavor. Sin embargo, poco a poco entendió que no podía ocultar el secreto eternamente. Dejen en los comentarios cuál creen que es el secreto. Pero a pesar de ello, ella cambió luego de conocer a Art, aunque él ni siquiera sabía la verdad acerca de ellos. Por eso es que aún puede contarle todo, además de que no puede quitarle a su hija el único amigo que encontró. Acto seguido nos volvemos unos cuantos años atrás, más precisamente en el día que nuestros chicos se hicieron amigos, para ver cómo nuestro prota le preguntó si podía decirle la verdad acerca de ella. Pero cuando está por contarle todo, el prota desaparece, ya que resulta que todo esto es un sueño de Irena, quien en la actualidad despierta atada de manos y encerrada dentro de un tubo. El Zard por su parte, al verla que ha despertado, le pregunta cómo está y le dice que le gustaría empezar con el ritual cuanto antes. Irena por su parte consulta por qué la secuestró a ella, por lo que la avellana cuenta que en realidad quiere la sangre de su familia. Nuestra chica al ver esto se percata de que está al tanto del secreto, por lo que le pregunta cómo es que lo sabe, a lo que Erzard le responde que va a dejarlo todo a su imaginación. Luego le presenta a una gran bestia y le dice que es un huérfano del caos, que se creó con la piel de uno de los muchos dioses milagrosos que Barbatos aniquiló hace mucho tiempo. Por lo tanto, si le ofrece su sangre, podrá traer a uno de los dioses de la dimensión donde están sellados. Irena preocupada le pregunta por qué quiere hacer eso, por lo que Erzard ahora le responde que es debido a que quiere destruir al mundo que es hablando por culpa del amor, la amistad y esas tonterías de maricas. Digo mariscos. Además de que este también es su objetivo desde hace miles de años. Nuestra chica al escuchar todo esto, le comenta que no va a poder hacerlo ya que Art va a salvarla. La villana por su parte le recomienda que no esté tan segura de eso, ya que ese chico a pesar de tener una fuerza extraordinaria, solo es un ser humano y le pregunta qué cree que pasaría si descubre su secreto, ya que seguramente la odiaría como el monstruo que es. Luego de sus palabras, el Zard se prepara para dar inicio al ritual, mientras que por otro lado, Ginny se acerca al prota antes de que se vaya, para decirle que él le dio fuerzas y ahora tiene más confianza. Sin embargo, no podía hacer amigos, por lo que se resignó a estar sola. Pero en el momento de la batalla, Irena dijo que son amigas, por eso realmente desea que pueda rescatarla con vida. Por su parte, Art solo mira al sol y dice que seguramente va a regresar por la cena, por lo tanto, espera que cocine algo rico, ya que de seguro ambos van a tener mucha hambre. Acto seguido se le va para irse, pero antes de hacerlo le informa que Irena no es su única amiga, ya que él también la considera como una. Volviendo donde Irena, podemos ver cómo el monstruo se prepara para chuparle la sangre, pero antes de que pueda tocarla, está ya consumido por las llamas, y es entonces cuando el prota deja ver que ha llegado para salvar a su amiga. Luego desciende para dirigirse a todos los demonios como gusanos. Además también les dice que esta vez ha metido la pata, debido a que no piensa dejar ninguno escapar, así que por eso espera que estén muy preparados. Acto seguido conjura 9 hechizos y los lanza todos en simultáneo, para después liberar a Irena con solo un chasquido. Ella al verlo le da un fuerte abrazo, para decirle entre lágrimas que tenía mucho miedo, cuando de repente desde el aire, el Zard les grita que hace mucho tiempo que no se sentía así de bien, por eso ahora mismo va a perder la cabeza y le verá su media forma de dragón. Al ver esto le comenta a Irena que no debe tener miedo, ya que esa lagartija no es rival para él. La villana al escucharlo le pregunta si tanto le gusta ese monstruo feo. Debe saber que esa mujer no es tan pura como cree, ya que aunque sea apellida Olgide, no es más que una farsa, debido a que su verdadero nombre es Laville, es de la realeza y lleva la sangre de los dioses malignos. En fin, por otra parte, en el castillo Olgide le cuenta a Jack que la realeza
religión del mundo se centra en el Señor Oscuro, así que los dioses malignos son objeto de odio. Por lo tanto, si supiera que la familia real desciende de esos dioses, todo el país entraría en caos, y por eso gobierna a través de otra gente, aunque lamentablemente eso hace que tengan que ocultar su verdadera identidad. De nuevo en la oscuridad, el Zard continúa diciendo que esa es la razón del por qué Lars Gold también perseguía a la joven. El prota, ante todas sus palabrerías, le contesta que no le importa que descienda de los dioses malignos, o que sea uno. Irena es más amable y valiente que nadie, por eso merece que la quieran como así también que la respeten. Luego agrega que para un hombre como él, ella es brillante, así como el sol o incluso más. Sin embargo, a pesar de eso, se dio el lujo de tratarla como un monstruo e insultarla diciendo algo grave. Por eso no piensa perdonarle lo que ha hecho. El Zard, por su parte, procede a lanzar uno de sus ataques, pero es ahí cuando se da cuenta que va bien equipado, ya que no ha utilizado magia de defensa para detener el ataque. El prota, ante sus dudas, le cuenta que la lanza que tiene en la mano puede anular los hechizos de tipo eléctrico. La villana enojada continúa atacando, mientras le dice que eso no es suficiente, por lo que el prota le pide que vigile bien por qué camino va. Y cuando ella desciende, Arda activa un cráter de fuego, por lo que le informa que su forma de pelear tiene el mismo defecto que el de la gente con fuerza, ya que si no estuvo en una batalla dura, las técnicas se vuelven monótonas. Seguido confiesa que en su opinión, los fuertes carecen del sentido del peligro, por lo que sabe que ni siquiera ahora cree que puede llegar a morir. Por lo tanto, le complace enseñarle que no hay nada en el mundo que no se pueda destruir. Al terminar sus palabras, el prota arroja la lanza, lo que provoca que salga disparada hasta las nubes. Irene, al ver esto, apabacha al prota para festejar, pero él le informa que aún no ha terminado el combate, y es entonces cuando el Zard aparece en su forma de dragón definitiva para intentar asesinarlos a ambos. El prota, al ver esto, genera un escudo mágico, y mientras espera el impacto, le dice a Irene que realmente le gustaría que no estuviera para ver la pelea, y luego conjura diciendo: un patético vive solo, abandonado y atrapado en la locura, sin esperanza de felicidad. Al terminar de conjurar, cierra la oración con casi es la vida de un rey solitario, e invoca la figura de una reina dorada, a la cual la nombra Lidia, y le pregunta si aún quiere bailar después de tanto tiempo, a lo que ella le responde que sí. El Zard desde el cielo le pregunta quién rayos es, por lo que el prota, una vez que Lidia se ha convertido en espada, le responde que es una persona cualquiera, y dice que va a luchar con ella en su elemento, por lo que rápidamente se eleva hasta su nivel, y ambos se preparan para comenzar a golpear. Art, por su parte, le pide a la espada que use el hechizo de aceleración para contraatacar tras esquivar. De esta manera, detiene sin esfuerzos el ataque del Zard, y luego le pide a Lidia que prepare el código alfa, por lo que una vez que tiene listo el rayo ejecutor, Art intenta golpear a la criatura, quien tras esquivar el ataque, le dice que es muy lento, y que con eso no basta con ganarle. Por lo tanto, mientras se acerca para intentar eliminarlo, le informa que va a ser más feliz si muere él, ya que si Irena es un monstruo, él está en otro nivel. Seguido agrega que ambos son iguales, por eso nunca van a ser amigos, ya que ella no durará en traicionarlo, ya que en este mundo no existe el amor ni la amistad. Al terminar sus palabras, le comenta que va a morir solo, pero de repente desde el suelo, Irena le grita al prota que él puede hacerlo, y le pide que no piense en perder la batalla. Esto motiva al prota, que le dice a la villana que ha cometido un error, ya que él no está solo, y le pide a Lidia que prepare la fase 2, por lo que ahora el prota cambia de forma a demonio valiente. Seguido activa un anulador de magia, el cual hace que el Zard reciba los daños de su ataque, por lo que ahora el prota le cuenta que sabe todo de ella, incluso hasta sus sentimientos. Por eso puede decir que en el fondo odia que el mundo la haya aislado y la haya dejado sola. Sin embargo, no va a tolerar que le involucre en su venganza, así que ahora va a morir sumida en la desesperación. Esto provoca que la villana se enoja a tal punto de que conjura su mejor ataque, pero el prota responde con Ultimatum Zero, un hechizo con el que la quema hasta morir, por lo que una vez que ha ganado el combate, le pide a Lidia que regrese a su alma, y se reúne con Irena, que muy emocionada le dice que es genial. El prota, al saber que ella va a seguir siendo su amiga, le pide que se apresuren en regresar, ya que Guinea está preparando la cena. Tiempo después podemos ver cómo una joven da todo de sí para poder eliminar al jefe de una mazmorra, pero una vez que lo ha logrado, procede a oler su sudor y se da cuenta que haber pasado 3 años peleando bajo tierra no le ha sentado nada bien, por lo que se decide en volver a la superficie. Al subir se topa con una ciudad totalmente cambiada, lo que le hace preguntarse qué ha pasado con la pelea contra los dioses malignos y si es posible que un lugar cambie tanto en solo 3 años. De pronto un sujeto misterioso se le acerca para decirle que le alegra mucho verla tan sana como antaño y la nombra Sylphie Marvian o algo así. Seguido le comenta que seguramente el entrenamiento le dejó exhausta. Además también confiesa que le impresiona que dedique 3000 años a entrenar. Sylphie, al escuchar esto, no puede creer que han pasado 3000 años, por lo que le pregunta si no está confundido, ya que según ella solo fueron 3 años. El sujeto, por su parte, le comenta que el tiempo pasa de manera muy diferente en la mazmorra. La joven, para no quedar como una tonta, le contesta que eso ya lo sabía, solo que se ha impactado con lo cambiado que está el mundo, por lo que el sujeto misterioso le da la razón y agrega que también es más aburrido que antes. Luego ambos comienzan a caminar por la ciudad, por lo que Sylphie aprovecha para preguntarle cómo es que sabe su nombre y por qué la trata con tanta confianza, a lo que le responde que lo siente por eso, pero como son amigos desde hace tiempo, le apetecía hablar. Seguido le dice que le ofende un poco el que no le recuerde, pero para orientarle un poco le cuenta que Barbatos era su maestro y lo sirvió junto a Lidia. Estas palabras provocan que la chica pregunte muy emocionada por Barbatos, pero se queda impactada al enterarse que el señor oscuro ha muerto. Acto seguido comienza a preguntar por su hermana y los demás, pero el sujeto se le acerca para decirle que comprende que se sorprenda. Sin embargo, el señor oscuro reencarnó y está en el mundo de nuevo, por lo tanto si tiene ganas de saber qué le pasó a Lidia, además de su posición, lo más rápido será preguntarle al reencarnado, debido a que ya no cumple su rol del señor oscuro, sino que ahora disfruta de una vida tranquila bajo el nombre de Art Meteor.
Por otra parte, en la academia, el prota y las chicas se reúnen con el director, quien les cuenta que en un mes van a tener que planear un festival escolar. Por lo tanto, va a ser una oportunidad para que los alumnos muestren lo que aprendieron, y es entonces que deben usar eso para aprovecharse de los visitantes. Luego les comenta que como este año la academia cumple un siglo, además de hacer el torneo de Rey de la Estada, también va a armar un espectáculo. Irene, al escuchar esto, le confiesa que el otro día fueron a una obra que le ha encantado, por lo que Gold les dice que entonces, a cambio de no pelear en el torneo, van a tener que actuar. Art, por su parte, les pregunta a las chicas si están de acuerdo con eso, y el director, al escuchar que sí, les cuenta que en la ciudad todos hablan del prota, por lo tanto, está muy seguro de que las entradas van a agotarse apenas salgan a la venta. Al terminar de organizar el festival, les dice que lo ideal sería relajarse, pero lamentablemente ha llegado algo, y les entrega un escrito que contiene una amenaza, en el cual se les exige que cancelen el festival escolar. Sin embargo, cuenta que todos los años en estas fechas reciben mensajes de este tipo, solo que esta vez hay algo que la hace inusual. En ese instante, nuestro prota continúa diciendo que es porque el pergamino está hecho de piel humana, y que el remitente es Lars Al Ghul. Gold, por su parte, le pide al prota que además de actuar en la obra, también vigile la zona, ya que es el único que puede mantener alejadas las amenazas de ese tipo. Además de que si ocurre algo durante el festival, es muy posible que ningún estudiante salga con vida. De pronto, Irene le informa al director que no debe preocuparse, ya que nuestro prota no dejará pasar una amenaza así, y que puede dejar todo en manos del grupo. El prota, al escuchar esto, les dice que él puede arriesgarse, pero no va a permitir que ellas se pongan en peligro. Sin embargo, ellas le piden que se quede tranquilo, ya que solamente va a tener que preocuparse en mostrar lo genial que es. Al ver que no hay caso, el prota le informa al director que a pesar de ser 3, no es suficiente para vigilar toda la academia, por ende va a tener que buscar más gente cualificada. Gold rápidamente le cuenta que Olivia trabaja con ellos para planear todo, debido a que ella estuvo reclutando a quienes podían ser de ayuda en caso de un ataque. Más tarde, nuestros chicos se dirigen al salón de clases, y de repente, mientras esperan a que llegue la profesora, Sylvie ingresa muy enojada, buscando al prota, pero al ver que Art no da la cara, se para en medio de la sala para decirle que cuando lo encuentre va a darle una paliza. En ese instante, Olivia aparece para tranquilizarla, y le dice que no ha durado nada en 3000 años. El prota, desde un costado, afirma eso con su cabeza, por lo que Sylvie rápidamente le pregunta si acaba de asentir. Por lo tanto, es Art Meteor, la reencarnación del Señor Oscuro. Luego se acerca para preguntarle qué ha pasado mientras ella entrenaba. Además, también pregunta por el paradero de Lidia y los dioses malignos. El prota, por su parte, se hace el de sentido, pero en su mente se pregunta cómo es que sabe todo eso si ella fue a entrenar antes de la batalla final y desapareció. Olivia, por su parte, intenta decirle que a pesar de que ha investigado, aún debe decirle algunas cosas, pero Sylvie no le da importancia y le advierte al prota que si no le contesta, va a terminar haciéndolo por la fuerza. Nuestro chico, ante todas sus intimidaciones, continúa firme con eso de hacerse el confundido, lo que provoca que Sylvie siga insistiendo, hasta que de pronto Irene golpea la mesa y le dice a la nueva que si tanto desea pelear, entonces ella va a enfrentarla. Sylvie, al verla, logra ver una figura conocida, por lo que rápidamente le pregunta qué es para el prota, a lo que Irene le responde que es su mejor amiga, y no hay nadie que pueda ser más amiga que ella. La nueva, al ver esto, le pide que sean amigos, pero ante la negación de Irene, le dice que entonces va a enfrentarla para que le cuente todo. Olivia, por su parte, interrumpe para decirles que gracias a la situación, la clase de hoy va a ser de esgrima. El prota rápidamente intenta frenar todo, pero tanto Sylvie como Olivia comienzan a provocarlo con cara de que saben su sucio secretito. El prota, ante sus palabras, se da cuenta que Olivia planea usar a Sylvie para ver si es el Señor Oscuro. Por lo tanto, acepta con la idea de esforzarse para perder de la manera más estúpida. Acto seguido podemos ver cómo ambos pelean con sus espadas a un nivel impresionante, por lo que el prota se da cuenta que nada está saliendo bien, ya que los demás, al ver un combate de alta calidad, comienzan a hacer preguntas. Sylvie, por su parte, le pregunta a nuestro prota si tiene esa cara de asustado debido a su gran nivel, y le advierte que por mucho que reencarne, nunca va a ser rival para ella. Nuestro chico se enoja mucho por sus provocaciones, pero logra no caer en la tentación de pelear como se debe, y decide únicamente darle un golpe débil para después perder. Sin embargo, la tentación es más fuerte, ya que cuando encuentra el mismo punto débil de siempre, la golpea a la zona, y le dice que al parecer no ha cambiado nada. Sylvie rápidamente se da cuenta de lo que está tramando, por lo que intenta atravesarle la cabeza con la espada, pero nuestro prota, con su rapidez, logra detener el ataque, incluso destruye su espada, por lo que Olivia, desde un costado, le otorga la victoria. La joven, totalmente enojada, no acepta que su entrenamiento no haya servido para nada, por lo que rápidamente invoca una espada de los dioses, lo que provoca que nuestro prota le pida que no use esa técnica en la academia, pero a Sylvie le importa poco, ya que igualmente lo ataca con Olvidius, por lo que el prota procede a cubrirse tras un escudo mágico y prepara sus círculos para defenderse de lo que viene. Olivia, al ver que todo está saliendo de control, le pide a Sylvie que se detenga y observe lo que ha causado a su alrededor. Luego le explica que la espada que invocó expulsa maná venenoso cada vez que la blandea, por ende, al ver lo que acaba de hacer, puede darse cuenta de que no ha cambiado en absoluto y sigue siendo una niña. Seguido le pregunta cómo cree que reaccionaría Lidia al ver lo que acaba de hacer. Sylvie, enojada, le cuestiona por qué se excede con ella, si no es nada comparado con lo que hizo el Señor Oscuro. En ese instante, Irene la golpea la cabeza para pedirle que se disculpe por haber hecho las cosas mal, ya que había quedado muy claro que es muy fuerte y era innecesario hacer todo lo otro. Esto provoca que Sylvie recuerde esos momentos en los que Lidia la regañaba, por lo que comienza
comienza a pedirle disculpas entre lágrimas. Más tarde regresan al salón de clases, donde nuestro prota les explica a sus alumnos, ya que ahora es profesor, que deben hacer una obra para el festival escolar y les sugiere recrear un capítulo de las aventuras del Señor Oscuro. Sin embargo, antes de continuar se da cuenta que le falta un estudiante, por lo que al darse cuenta de que se trata de Sylphie, sale afuera junto a las chicas y la encuentran peleando. Sylphie rápidamente les explica que solo se estaba defendiendo, ya que los tres que tiene enfrente se estaban burlando de ella. Por su parte, los jóvenes atacados comentan que no se estaban burlando, sino que estaban diciendo la verdad, ya que la clase A, la clase de los nobles, será la que va a obtener más elogios y dinero en el festival. Luego, otro de los engreídos comienza a nombrar las diferencias entre nobles y plebeyos, por lo que Irena enojada le pide que dejen de poner etiquetas pendejas, ya que todos se van a esforzar para hacer el mejor trabajo. Una vez que han ahuyentado a los de la clase A, el prota le muestra a Irena que todos sus compañeros piensan lo mismo y les dice que van a trabajar juntos para dejar las cosas claras. Acto seguido, regresan al salón para determinar qué hacer para recaudar dinero y termina ganando la propuesta de Ginny, la cual consiste en tener una especie de cafetería en el que las meseras utilicen ropa provocativa para atraer clientes. Vamos, lo típico. Y mientras todo esto sucede, el prota junto al grupo son observados a través de una bola de cristal por el sujeto que le contó todo a Sylphie. Llegado el día del festival, Irena y Art patrullan toda la zona de comercios vigilando de que no pase nada extraño, cuando de repente se produce una gran explosión muy cerca de ellos, por lo que rápidamente van hasta esa zona para ver cómo Sylphie acaba de destruir el puesto de un comerciante, y luego de gritarle que se ve muy sospechoso, le pide que se entregue. El prota al ver esto se acerca para preguntarle a Sylphie qué están haciendo, a lo que ella le confiesa que el hombre que acaba de capturar es un demonio. El señor por su parte lo niega rotundamente, pero la joven se justifica diciendo que esos seres tienen los mismos ojos. Pocos segundos después, llega Olivia para pedirle que guarde la espada, ya que el hombre no es un demonio, y lo puede confirmar ya que trabaja en el restaurante que ella siempre frecuenta, además de que también fue su aprendiz de cocina por un tiempo, por lo tanto va a responder por él. Una vez aclaradas las cosas, Olivia le informa que debe dejar de patrullar, por lo que Irena, para que no se sienta mal, le pregunta si quiere ayudar al salón a preparar la obra. Luego de esto, Irena se acerca al prota para decirle que por más que mira el árbol que tiene enfrente, siempre se siente extraña cuando lo mira. El prota al escuchar esto le cuenta que si la memoria no le falla, el tercer rey Laville, también conocido como rey de la espada, selló algo especial en dicho árbol, o eso es lo que dicen los rumores. Sin embargo, duda que él sea el único al que le da curiosidad saber qué es, por lo que aprovechando que está Olivia junto a ellos, le pregunta si sabe algo sobre la historia, a lo que ella contesta que no puede hablar con nadie acerca de lo que contiene el árbol. El prota, ante sus palabras, le pregunta si entonces eso quiere decir que sellaron algo muy importante, a lo que ella le responde cambiando de tema, que hablando del rey de la espada, el reclamo del festival es el torneo en su honor, al cual ella ya se ha anotado. El prota, por su parte, le dice que entonces ya saben quién va a ganar, pero ella le pide que no esté tan confiado, ya que él también va a participar, debido a que sin que se dé cuenta, entregó la solicitud para que lo anoten. Nuestro prota, preocupado, le comenta que tiene que participar en la obra, además de que no le gusta alardear de su fuerza, pero ella con gritos le pide que se deje de tonterías, ya que si no participa, va a tomar cartas en el asunto. Más tarde, nuestro prota se dirige a ver la cafetería que hicieron sus alumnos, pero justo en el instante que va a abrir la puerta, Sylphie atraviesa la pared desde dentro, debido a que un joven mal educado le tocó el traserito, por lo que muy enojada le grita que los pervertidos merecen la muerte. El prota, al ver esto, utiliza sus poderes para solucionar el altercado y le dice a su amiga que esta vez se ha accedido. Seguido se despide de las meseras, pero ellas le piden que por favor se quede un momento para que puedan atenderlo, por lo que nuestro prota acepta sin problemas. Al ingresar, las meseras, en lugar de ofrecerle productos, comienzan a ofrecerse ellas, por lo que nuestro prota se pone como un tomate y les dice que prefiere beber algo, como por ejemplo un zumo de naranja. De pronto, Irena aparece para preguntarle qué carajos están haciendo, y enojada les dice que no los puede dejar solos ni un segundo. Ginny, ante sus palabras, se acerca para informarle que solamente están ofreciendo sus servicios al señor, por lo que Irena le dice que entonces ella también puede servir, y luego de vestirse como mesera, les comente que va a encargarse del servicio de arte, lo que provoca una pelea entre ellas, ya que todas quieren estar cerca del prota. En ese instante, todos en la sala se quedan en silencio para escuchar que mañana va a iniciar el torneo de Rey de la Espada, y que el premio va a ser una réplica de la espada sagrada, Val Galgulus. Irena, al escuchar esto, comenta que se va a inscribir, y Ginny, al enterarse que el prota también va a hacerlo, les dice que ella se va a anotar para que en caso de que le toque contra el prota, aprovechar para hacerle cositas con la excusa de la pelea. Al día siguiente, dan inicio al torneo presentando a los participantes estrellas, nuestro prota, Irena y Olivia, pero esto provoca que Sylphie, que también estaba por pelear, se ponga muy triste, por lo que Irena rápidamente le consuela diciendo que algún día va a pasarle algo bueno. Luego observamos como a lo largo del día nuestros chicos ganan sus combates, por lo que horas después llega el último duelo preliminar, y es el de Ginny contra un tipo gigante, el cual es favorito junto a Olivia. Por su parte, el prota, al ver que su amiga tiene todas las chances de perder por estar nerviosa, se pone de pie y desde la grada le grita que debe tener fe hasta el final de la batalla. Esto motiva mucho a Ginny, quien sale disparada como un rayo en contra de su rival, y tras varios espadazos lo hace caer KO, otorgándole la victoria, como así también el pase a la siguiente ronda. Al terminar la jornada, nuestro prota sale de la arena y se encuentra con Ginny, quien al enterarse que tanto Irena como Sylphie se fueron a la cafetería, aprovecha para invitar al prota a tener una cita ellos dos solos en un concurso de belleza. Nuestro chico, al ver esto, le
agradece la invitación, pero le informa que debe patrullar. Sin embargo, esto no detiene a Ginny, ya que insiste en que la vaya a ver participar, por lo que el prota, para no decepcionarle, acepta ir. Minutos después, nuestro prota observa a las personas que están esperando el inicio del concurso y se da cuenta que Lardo está entre el público, por lo que decide vigilarlo de cerca para que no intente hacer nada en contra de Ginny. En el momento que inicia el concurso, el prota se acerca al joven, quien ahora luce gordo y desalineado, para preguntarle qué está haciendo en ese lugar, a lo que él, muy asustado, le responde que solo ha asistido para ver a Lily. Justo en ese momento, Ginny es presentada en el escenario, por lo que Lardo comenta que sí que ha cambiado esa chica. El prota, al ver esto, hace referencia a su cuerpo diciendo que él también ha cambiado bastante. El Lardo, muy triste, le dice que Ginny, después de conocerlo, ha recuperado su confianza y se ha vuelto muy fuerte. En cambio, él solo está peor. Seguido le cuenta que la familia de Ginny ha protegido a la suya durante años, por eso es que desde pequeños estaban siempre juntos, pero como se le daba mal todo, le hacía sentir que él la protegía, y ver eso lo frustraba. Nuestro prota rápidamente le pregunta si por eso es que fue malo con ella, a lo que Lardo ahora le responde que no fue solo por esa razón, sino que su padre siempre le decía que debía comportarse como el hijo de un duque, y por eso creció pensando que los que no eran nobles no eran nadie. Por eso, para liberar la ansiedad que le generaba eso, comenzó a molestar a Ginny, pero por su culpa la dejó una maldición que la hacía sentir inferior a los demás. Luego confiesa que se siente aliviado de haber perdido aquel combate, ya que gracias a eso Ginny ha podido cambiar. Luego de escuchar todo esto, el prota le pregunta si cree que él puede liberarse de esa culpa y autodesprecio, por lo que Lardo confiesa que eso es algo que a lo mejor lleve el resto de su vida, ya que aún no ha podido ni disculparse con Ginny, y seguramente ni lo haga, ya que tiene miedo de verla, pero le dice que no debe preocuparse, ya que seguramente nunca lo haya sentido. El prota, por su parte, le confiesa que él lleva una carga similar, y en su mente piensa en que aún no lo ha contado a Sylphie. Estas palabras hacen que Lardo tenga una nueva imagen, por lo que antes de irse le cuenta que pensaba que era un tipo engreído, pero ahora puede ver que es muy bueno con las personas. Minutos después, anuncian que Ginny es la ganadora del concurso, y que nuestro prota se ha llevado el segundo puesto, por lo que el prota aprovecha para darle consejos de vida a su amiga, quien muy contenta le informa que a partir de ahora va a quererse un poco más. Una vez terminado el concurso, regresan a la cafetería, donde se dan cuenta que el haber ganado les dio mucha publicidad, solo que Irena se encuentra muy ofendida por no haberla invitado. Al día siguiente, podemos ver cómo se está llevando a cabo la siguiente fase del torneo de la espada, y nuestro prota le toca pelear contra Olivia, quien mientras lanza espadazos, le comenta que un estadio no es el mejor lugar para fingir una derrota. Nuestro prota, al ver que Olivia busca lastimarlo, decide utilizar magia para generar una barrera protectora, que saca disparada a Olivia del estadio, pero la gente comienza a buchearlo, ya que el uso de poderes está prohibido, y por eso ha sido descalificado. Luego de este combate, sigue el de Irina y Ginny, quienes mientras pelean discuten temas personales sobre el harem de nuestro prota, pero varios espadazos después, es Ginny quien cae al suelo, lo que hace que a Irena se le otorgue la victoria. Por otro lado, el tipo que introdujo a Sylphie en la academia los observa pensando en que no hay nada peor que actores que no sigan el guión, y por eso no pueden permitir que cosas como esas sigan pasando. Más tarde, nuestros chicos se preparan para iniciar la obra, pero Art, al ver que Irina está muy nerviosa, solo piensa en que están perdidos. Una vez empezado el espectáculo, Art solo piensa en que es muy vergonzoso hacer el papel de él mismo, pero se da cuenta que hacer todo eso le trae recuerdos de la batalla contra Avia de Sabirs. Acto seguido, nos remontamos unos cuantos años atrás para ver cómo el prota, cuando era Barbatos, le da aviso a sus tropas de que la estrategia va a ser la misma de siempre. Él y Lydia irrumpieron primero para recabar información, pero antes de empezar, pide que aquel que no esté de acuerdo levante la mano. Es entonces cuando Sylphie la levanta para decirle que él no puede cuidar de Lydia, así que por eso es ella quien va a acompañarla. Pero su hermana, al oír esto, le pide que deje de molestar y obedezca al señor oscuro. De pronto, el enemigo les grita desde el castillo que tienen tiempo hasta mañana para ponerse de acuerdo. Además, les recomienda disfrutar de sus más grandes placeres antes de dormir, ya que va a ser la última noche que van a tener en el mundo. Por la noche, Barbatos se encuentra descansando, cuando de repente Sil se le acerca para preguntarle si cree que es una inútil, ya que ha estado entrenando mucho para ayudarlos. El prota, al oír esto, le responde que tanto él como Lydia saben de lo que es capaz, pero se negaron a que vaya al frente debido a que quieren protegerla, ya que Lydia planea hacerla su sucesora. Sin embargo, agrega que muchas veces hace dudar de esa decisión, ya que hay momentos en los que actúa sin pensar como Lydia. Luego agrega que no muchos se esfuerzan tanto como ella para ayudar a los demás. Sil, ante sus palabras, le comenta que ella solo quiere ayudar a Lydia, por lo que el prota dice que entonces en ese caso puede hacer lo que quiera, ya que él se hará responsable. Esto provoca que Sylphie le da un fuerte abrazo y le diga que ahora va a ir a por todo, pero nuestro chico le recomienda ser un poco más precavida, ya que si muere, él también va a deprimirse. Al día siguiente, el ejército de Barbatos logra eliminar a todo el frente del enemigo, por lo que el hombre entre risas le dice que a pesar de todo el daño que han causado, no son rivales para su espada sagrada, de Mise Argis. Pero en el momento que está por dar su mega ataque, varios círculos mágicos aparecen en los pies de sus hombres y los suyos para generar explosiones que lo deja aturdido, por lo que Lydia rápidamente aprovecha la distracción para eliminarlo. Luego de esto, Sylphie aparece festejando que ha conseguido lo que quería con su trampa. De pronto, un mago se le acerca para preguntarle cómo se va a hacer cargo de toda la emoción que no ha podido descargar por culpa de su caos, pero ella, en lugar de responder, también lo hace estallar junto a sus tropas, por lo que Barbatos se le acerca para preguntarle si todas las trampas son suyas, y al oír que sí, le dice que entonces seguramente debe recordar dónde las colocó
equivocó, a lo que ella le responde que en realidad están por todo el campo de batalla, pero no sabe precisamente dónde. El prota comienza a reír para después preguntar por dónde planea salir de la zona. Ella en ese momento se da cuenta que no lo había pensado y le dice que deben usar el instinto, pero lo único que logra es que Barbatos le dé un puñetazo para regañarla. De regreso a casa, Sil se encuentra llorando mientras le dice que se ha excedido y le recuerda que antes del combate le dijo que él iba a hacerse cargo de todo. Nuestro chico, por su parte, solo le comenta que no ha aprendido nada, por lo tanto, Olivia debería darle algunos cursos de disciplina espartana. En ese instante, Lydia se acerca para pedirle que no presione tanto a su hermana, ya que fue gracias a ella que no murió nadie de los suyos, y muy contenta agrega que a Sylphie siempre se le acaba ocurriendo algo interesante. Sin embargo, le recomienda que confíe más en sus aliados, ya que no siempre puede hacerlo todo sola. De nuevo en la actualidad, nuestros chicos terminan con la obra, la cual es todo un éxito, por lo que mientras todos los aplauden, las chicas le agradecen al prota por salvar a Sil cuando se olvidó el guión, mientras que ella por su parte se encuentra muy feliz, ya que a pesar de todos los problemas, le dieron una gran mano para que todo salga bien, y de pronto se queda boquiabierta cuando ve a una persona parecida a Lydia en el público. Volviendo al lado de Art, podemos ver cómo Irena le comenta que al final no ha pasado nada en los 2 días de festival y por eso no entiende para qué mandaron la amenaza, pero de pronto Ginny les pregunta ¿dónde está Sylphie? Es entonces cuando observamos cómo Sil corre hasta esa persona que se parece a su hermana, pero en el momento que la alcanza se da cuenta que no es ella, y en ese momento aparece el sujeto que los ha estado observando. Al día siguiente, Art le dice a Ginny que Sylphie se está tardando en llegar, por lo que ella le cuenta que ayer al terminar la obra, Irena le contó que Sil se comportaba de forma extraña y que su teoría es que se está preparando para declararle su amor. De pronto, Sylphie aparece completamente distinta para decirle a Art que va a ganar la batalla, pero le pide que cuando acabe el tiempo vaya al árbol del rey de la espada. Minutos después, se da inicio a la batalla final del torneo, el cual va a disputarse entre Irena y Sil. Sin embargo, a pesar de que todos esperaban una pelea equilibrada, Sylphie utiliza su velocidad para llegar hasta la espada de Ire y con un solo golpe la deja KO, lo que la convierta en la nueva campeona. Al caer la noche, Ginny junto a Irena se encuentran en medio de los arbustos espiando a Sil en el árbol que ha citado al prota, cuando de pronto Art llega para preguntarle qué es lo que quiere hablar con él, por lo que ella, sin darle tantas vueltas, le dice que todo este tiempo lo ha estado observando, además también de que ha estado pensando en si era el verdadero Barbatos y con los ojos completamente rojos le informa que tiene muchas ganas de matarlo. Luego utiliza la espada para liberar al ente que está sellado en el árbol y le cuenta que lo que en realidad estaba ahí dentro era Bald Galgulis, la espada sagrada, el arma divina que ayudó a Lydia la campeona. Una vez que le ha contado esto, procede a invocar a Demisargis y con las 2 espadas sagradas en mano libera todo su poder para después intentar matar al prota. Art ante esta situación se eleva para ir a pelear a un lugar lejos, pero muy extrañado se pregunta si le han lavado el cerebro a su amiga. Mientras tanto, desde un tejado, el hombre que controla a Sil se emociona ya que ha tomado la espada de su maestra para vengarse. Acto seguido, podemos ver cómo el día anterior después de la obra, este sujeto misterioso le dijo a Sylphie que Art era el señor oscuro, pero al notar que sus palabras son en vano, decidió controlar la mente de Sil para mostrarle cómo hace miles de años el prota asesinó a Lydia y le metió en la cabeza que la única razón de su existencia en vengar la muerte de la campeona. De nuevo en el presente, Sylphie alcanza a prota en el aire y le da un espadazo, por lo que pensado que lo ha matado, se pone muy contenta por haber vengado la muerte de Lydia, pero rápidamente se enfurece ya que cree que un mundo sin su hermana es una basura. De repente, Irena aparece a sus espaldas para preguntarle si es consciente de lo que está haciendo, pero esto le importa poco a Sil, quien al verla solo responde con la espada, por lo que Ire se limita a cubrirse con su escudo. Luego, Ginny aparece con sus bolas de fuego para darle una mano a su amiga, pero esto no sirve de mucho ya que su poder no se compara con el de Sylphie, quien la deja fuera de combate con solo una patada. Irena al ver esto le informa a Sil que va a detenerla, lo que provoca que ella se lance contra ella muy decidida a eliminarla, pero en ese momento el prota aparece en el cuerpo de Barbatos para pedirle a Sylphie que se calme. La joven al verlo intenta golpearlo con la espada, por lo que el prota utiliza magia de anulación para intentar quitar el control de su mente, por lo que se dice que solo le queda una opción para evitar que la campeona se convierta en una asesina y comienza una cuenta regresiva mientras Sil está lanzado su ataque. Sin embargo, antes de que ella pueda impactar, la voz de Lydia le pide que se detenga y el sujeto misterioso aparece para decirles que es muy original ver a alguien demostrar lo inútil que es. Seguido, tira a Sylphie al suelo para decirle que no sirve para nada. Barbatos, por su parte, le pregunta al sujeto qué es lo que está buscando como para lavarle el cerebro a Sil, a lo que el tipo le contesta que lo están buscando a él ya que quieren que su maestro resucite y para eso deben sacrificar a Sylphie, pero como el plan no ha resultado, ahora va a tener que hacerse cargo con sus manos. Al terminar sus palabras, el sujeto toma las espadas para atacar al prota, pero cuando lo intenta, lo único que consigue es que nuestro chico le corte un brazo y le diga que no merece portar la espada de Lydia. Ante esta situación, el enemigo se eleva con intenciones de tomar toda la capital, pero cuando empieza a conjurar, la espada que le queda le da una descarga, por lo que Barbatos desde abajo le informa que ellas eligen a su portador y luego la toma para decirle que ahora va a enseñarle cómo se usa una espada sagrada. Seguido, la activa diciendo Bel, Stena, Olvidius y con un rayo golpea al sujeto para hacerlo desaparecer. Una vez termina la pelea,
se acerca a Sylphie, pero en ese instante el alma de Lidia se hace presente para decirle a su hermana que es una idiota que no ha cambiado nada. Sin embargo, le pide que confíe en Barbatos, ya no fue su culpa lo que ha pasado, y antes de volver a la espada, le pide que viva una vida al máximo. Varios días después, nuestros chicos se encuentran jugando cartas mientras viajan a una excursión de la academia, pero Ginny, al ver que le ha tocado la de la frenética reina de dragones, se niega a utilizarla y la arroja al suelo para pisotearla. El prota, ante esta situación, piensa en que Elsart es su enemigo, pero no le gusta ver cómo están tratando su imagen. Luego observa las cartas que le han tocado a él, lo que lo hace percatarse de que son Verda, la maga erudita, y Lidia la campeona, dos grandes personas, por lo que se pregunta cómo han terminado en un juego de naipes. De pronto, la rueda del carruaje choca contra una piedra, pero en lugar de sentir el impacto, todo se vuelve color gris como si se hubiera detenido el tiempo, y seguido caen en un lugar extraño en el que una fémina les informa que son los elegidos. Ard, por su parte, le pregunta si es un demonio, a lo que ella le responde que los humanos le llaman así a todo aquello que no conocen. Sin embargo, no es un demonio. El prota, con poca paciencia, le pregunta qué es entonces, por lo que la joven se teletransporta a su oído para contestar que es una especie de dios. Esto asusta a los tres, pero Ard ahora pregunta qué es lo que busca de ellos, por lo tanto les explica que existen números mundos donde el pasado y el futuro se repiten sin cesar, pero el tiempo es algo que no regresa. Luego les comenta que ese ser intenta alterar el orden del universo, quiere quebrantar todas las leyes y alterar el mundo, por lo que el encuentro que tuvieron con el Señor Oscuro va a convulsionar su mundo. Ard, sin entender un comina, le pide que por favor se los explique con palabras comprensibles, por lo que la joven le dice que quiere que elimine a ese ser y espera que no sea él el que desaparezca. Al terminar sus palabras, nuestros chicos despiertan en medio de un desierto oscuro y al ver el cielo, el prota le dice a las chicas que al parecer han viajado al pasado, ya que hay dos lunas que en el mundo del que vienen es imposible verlas. Seguido, les cuenta que hace mucho ocurrió algo que hizo desaparecer una de las lunas, y Rehena, al oír esto, le pregunta si entonces están en tiempos muy remotos, a lo que Ard le contesta que sí, debido que a juzgar porque veo alrededor, cree que están en el distrito Maquina del Imperio de Bardia, la gran nación gobernada por Barbatos, el Señor Oscuro. Por lo tanto, si lo que les dijo ese tal dios es cierto, el Señor Oscuro debería estar vivo en esta época, lo que significa que van a tener que trabajar mucho para que les dé una audiencia. Además, también seguramente van a tener que seguir las órdenes de ese dios y eliminar a ese ser. Pero para saber cómo regresar a casa, primero deben hablar con el jefe de todo. Y Rehena, al oír esto, se le acerca para decirle que acepta los objetivos. Sin embargo, no saben qué es ese ser. Ginny, por su parte, también se acerca, por lo que el prota, algo incómodo, intenta hablar de otra cosa para no tener pensamientos lujuriosos. De pronto, escuchan que alguien está en apuros y a lo lejos ven como una muchacha es perseguida por una criatura gigante llamada Aguijón Mortal, por lo que rápidamente se lanza hasta su posición para ayudarla con su poderosa magia. Luego de esta situación, Olivia de esa época aparece para decirle que es bastante fuerte y le agradece por salvar a su subordinada. Las chicas, al verla, la nombran muy sorprendidas, por lo que ella les pregunta quiénes son, como así también de dónde se conocen. Ard, al ver que ellas no saben qué decir, interrumpe para contarle que ellas dos la admiran mucho por todo lo que hace y por eso reaccionaron así. Olivia, sospechando de algo, genera un viento que desmaya a las chicas, pero al ver que el prota ni se ha movido, les pide que la sigan. Al día siguiente, los tres se encuentran mirando muy sorprendidos la ciudad hasta que Olivia se acerca para decirle al prota que puede notar que se interesan mucho por el lugar, por lo que él le responde que sí, ya que hace mucho no visitaba la región. Seguido, se presenta como Ard Meteor y le pregunta a Oli por qué los ha llevado hasta ahí, a lo que ella le contesta que su intención es unir fuerzas, ya que como sabe, en la era en la que se encuentran hay muchos campeones que vienen de más allá, y desde entonces la humanidad está peleando contra demonios, pero están sobreviviendo gracias a que el rey Barbatos creó la magia. Luego, le comenta que ha podido apreciar que él también sabe usarla, y por eso cree que puede ser de gran ayuda para el reino. Ard, ante sus palabras, le contesta que entonces, dicho de otro modo, no puede dejar libre a alguien tan fuerte. Sin embargo, tiene dos condiciones para aceptar la propuesta. La primera es que Irena y Ginny vayan con él, mientras que la segunda es que les gustaría formar parte de las tropas de Verda. Olivia, sorprendida, le pregunta si está consciente de lo que está pidiendo, a lo que él le responde que sí, por lo que ella le dice que el que un hombre con su poder pida ser apoyo logístico es algo raro. Nuestro prota rápidamente le comenta que a pesar de la apariencia que tienen, los tres son magos, además de que sus peticiones no son muchas. Sin más remedio, Olivia acepta, por lo que les dice que va a utilizar su autoridad para ponerlos bajo sus órdenes. Más tarde, se dirigen al centro de investigación de Verda, la maga erudita, donde antes de entrar, el prota piensa que a pesar de que no le gusta nada la idea, es el lugar más seguro para sus amigas. De pronto, dicha base estalla y desde los escombros aparece Verda, quien muy hiperactiva se acerca a las chicas para decirles que son muy hermosas y les pregunta qué quieren. Nuestras chicas, sin saber quién es, le comentan que quieren hablar con Verdad, por lo que la joven les informa que es ella y se presenta como la maga más bella e inteligente del mundo. Luego de las presentaciones, reconstruye la base con magia y una vez dentro, les dice que no puede creer que van a unirse a su equipo. Ard, por su parte, le pide que le deje explicarle quiénes son, pero cuando le cuenta que son del futuro, Verda comienza a gritar muy emocionada y les cuenta que ella estaba muy cerca de demostrar que existe algo superior que no fueran los antiguos dioses o los externos. Sin embargo, no esperaba que las pruebas llegaran solas. Una vez que se ha calmado, acepta ayudarlos a averiguar cómo regresar a su línea de tiempo, solo que a cambio
momento va a pedirles algo, pero antes de que pueda decirlo. Sylphie voltea a la puerta e intenta golpearla, aunque al ver que no es lo suficientemente rápido, le pide a Lydia que le dé una mano. En ese momento, la elfa campeona ingresa al lugar, lo que deja al prota con la boca abierta ya que no puede creer que la está viendo de nuevo con vida. Pero todo deja de ser lindo cuando Lydia toma a Verda del cuello para pedirle que le envíe el doble de tropas y la amenaza diciendo que si no lo hace, va a darle tal golpiza que no la va a reconocer nadie. La maga, ante su reclamo, le contesta que ya le ha mandado bastante, pero la elfa le informa que tiene la intuición de que va a aparecer alguien muy malo y necesita a más gente, por lo que Verda le dice que entonces se lleve a los 3 que están mirando. Lydia le pregunta quiénes son, pero al notar las pechugas que se carga, Ginny se emociona y le pregunta si quiere pasar un momento de ensueño, pero al ver su cara se da cuenta que es un súcubo virgen, por lo que se pone aún más contenta a tal punto de que empieza a manosearla. El prota por su parte las separa para decirle que acaban de llegar a la ciudad, por lo tanto debe contenerse con sus pensamientos. Lydia, muy enojada, le pide que no interfiera en romances ajenos, a lo que Ard le contesta que en realidad eso es acoso sexual, lo que provoca que la elfa lo invite a pelear afuera. Una vez iniciado el combate, el prota logra esquivar los primeros ataques, pero Lydia juega sucio y le arroja arena en la cara para poder golpearlo hasta dejarlo encastrado en un roca. Ard, ante esta situación, le dice que siempre ha tenido una actitud terrible. Seguido se lanza al campo para seguir peleando y se pasan así horas, hasta que ambos caen rendidos en la arena, donde ella, después unos cuantos insultos, acepta que tiene un gran poder, por lo que le pide que busque a las otras dos para servirles apoyo. El prota se niega a esto, pero cuando ella se le pide por favor, no logra contenerse a los recuerdos, por lo que acepta y le pregunta si puede conseguirle una audiencia con el Señor Oscuro, a lo que Lydia le contesta que sí, pero le sugiere que primero se gane su confianza. Más tarde, Ginny se encuentra tomando un baño de agua caliente, cuando de pronto Lydia la interrumpe para pedirle que se laven las espaldas juntas. Por otro lado, la Tima, la mucama, se acerca al prota para decirle que se van a quedar en esa casa hasta la próxima expedición, y que Lydia ha dejado la orden de que se los trate como si fueran familiares o amigos cercanos. Por lo tanto, le enorgullece pedirle que se sientan como en casa. Luego de que se ha ido, Ard recuerda cómo la vida pasado asesinó a Lydia, por lo que se pregunta cómo va a poder considerarla su amiga después de eso. Pero al escuchar cómo en el baño habla de los atributos de Ginny, se dice que aún sigue siendo igual de despreciable. Al día siguiente se dirigen a su primer combate, donde Irina, asustada, le pregunta si van a poder sobrevivir, a lo que Ard le responde que el ejército de Verda se encuentra bastante lejos de la primera línea de batalla, por ende no están cerca de ningún encuentro con el enemigo. Sin embargo, si llegara a dar el caso, el equipo mágico que tienen va a protegerlas muy bien. Seguido, en su mente piensa en que, según por lo que ha escuchado de Verda y Lydia, están en el día que él, como Señor Oscuro, estaba expandiendo sus fuerzas. Además, también se encontraban en las últimas batallas entre demonios y externos. Seguido, nos cuenta que, si no le falla la memoria, están en la batalla de Aralia, pero no recuerda que en su momento hubiera habido problemas para ganar. Más tarde podemos ver cómo Lydia y Sylphie pelean al frente del ejército, mientras que Irina junto a Ginny se encargan de llevar cajas de suministros a los diferentes pelotones. Pero de repente, un soldado enemigo aparece tirando rayos y eliminando tropas a su paso, por lo que las chicas, asustadas, le dicen al prota que antes les dijo que el combate no iba a llegar hasta su posición. Arda, por su parte, le explica que al parecer la estrategia es acabar con el apoyo y las medicinas, por lo tanto no acertó en decir eso de que iban a estar a salvo en ese lugar. Sin embargo, en su mente piensa que lo que está pasando es lo mejor, ya que puede que eso les baste para reunirse con el Señor Oscuro, pero es algo muy difícil ya que no va a ser gran cosa para hacerse ver. Mientras tanto, en el frente, Lydia logra conquistar la entrada a la base enemiga, pero es informada de que el ejército de Verda fue atacado por sorpresa por un ejército minúsculo liderado por Bulgan, el comandante enemigo. De nuevo, donde el prota, podemos ver cómo ese tal Bulgan se acerca con todas las intenciones de eliminarlo, pero antes de que pueda llegar pisa una trampa mágica que lo deja como un carbón, por lo que Ard comenta que al final no eran gran cosa y pregunta si todos están bien. En ese instante, Lydia llega al lugar acompañada de Sil, pero al ver lo que ha pasado, le dice que al parecer el peligro se terminó antes de brindar ayuda. Arda, por su parte, les dice que no valía la pena matarlo, ya que hoy en día cualquiera por ser general, por eso en su lugar lo capturó con vida. Lydia, ante sus palabras, comenta que ese era el gran general al que quería acabar, mientras que Sylphie, muy enojada, le reclama por haberse robado la gloria y le dice que es muy atrevido para ser nuevo. Irina, ante sus palabras, le cuenta que eso es debido a que Ard es increíble. Lydia, para evitar una pelea, interrumpe para felicitarlo por el logro. Además, le informa que ahora es solo cuestión de tiempo para que Barba lo convoque a una reunión. Al día siguiente, nuestros chicos son llevados al castillo Millennium, por lo que la chica, al verla desde lejos, comenta que es muy lindo, como así también digno de un gran hombre, por lo que el prota, quien solo va escuchando, piensa en que eso es obvio porque lo ha elegido él. Una vez dentro, las chicas siguen sorprendidas por todo el lujo que tiene, por lo que Sil, harta de escucharlas, les dice que el castillo no es nada del otro mundo, ya que el que construyó su hermana es 1.000.000 de veces mejor. Mientras tanto, el prota se pone a pensar en que debe calmar un poco su auge, ya que en su mejor momento, cuando tenía la vida de Barbatos, era muy natural tener su poder, pero ahora que es solo un simple soldado, es sospechoso que siendo un simple raso derrote a un gran general sin hacer esfuerzo. De pronto, desde la oficina del Señor Oscuro sale disparada una bola de fuego, la cual Ard detiene antes de que impacte, por lo que el prota, al ver que se trata de un
un mago llamado Albarto le comenta que le han hablado mucho de él. En ese instante, Lidia lo enfrenta para decirle que si busca pelea, que sea con ella. Pero desde atrás, el señor oscuro les pide que dejen de pelear y de manera muy simpática le pregunta a Albarto cuántos hombres han muerto en batalla. Sin embargo, al no recibir respuesta, solo le pide que se retire, ya que va a tener una audiencia, y le advierte que si no lo hace va a matarlo. Luego, le pide al grupo que lo sigan hasta su trono, y mientras esperan que los empleados dejen de ofrecer cosas, las chicas solo se fijan en lo guapo que es Barbatos. Él, al escuchar que lo llaman Señor Oscuro, les pregunta a qué se refieren con eso, por lo que el prota, al ver que no pueden ni responder de los nervios, procede a contarle que es el apodo con el que se lo conoce afuera, y le comenta que sus amigas solo repiten lo que escucharon en el puerto. Luego, le pregunta si realmente no sabía eso, pero en su mente a Ard le parece raro lo que acaba de pasar, ya que para esta época ya se conocía el apodo de Señor Oscuro. Barbatos, por su parte, le comenta que es una historia algo misteriosa. Sin embargo, sabe que existe alguien conocido como el Señor Oscuro y le pregunta si la gente lo llama así. El prota, totalmente impactado, le responde que no, debido a que seguro se han confundido, y se disculpa por haber hablado más de la cuenta. Horas después, regresan a la base de Verda, donde nuestros chicos comentan que no pueden creer que haya más de un Señor Oscuro, por lo que Verda les dice que cree que existe una percepción distinta acerca de quién es el Señor Oscuro en el pasado y en el futuro. Pero para ser más clara, les explica que según sus teorías, la historia de donde ellos vienen es distinta a la historia de la dimensión en la que se encuentran ahora. Por lo tanto, a pesar de que sea una teoría, cree que alguien alteró la historia y esa alteración creó al Señor Oscuro de esta dimensión que no conocen. Ard, ante sus palabras, recuerda lo que le contó aquel supuesto dios antes de mandarlos a otra línea de tiempo y le dice a los demás que cree que no ha entendido bien lo les dijo, ya que ese dios quería que conocieran al Señor Oscuro y que acaben con ese ser. Pero si las dos cosas son la misma, Ginny, al oír, agrega que en dicho caso, entonces quien está alterando la historia es el Señor Oscuro. Por lo tanto, si lo eliminan, van a poder volver a su mundo. El prota, al oír esto, responde que eso es correcto, por lo que Ginny, muy contenta, lo halaga, ya que según ella, gracias a su idea, saben a quién deben derrotar. Ard, algo nervioso, intenta explicarle que solo es una teoría, pero en ese instante Irena sugiere pedirle ayuda a Barbatos, pero Verda le informa que eso es imposible, ya que para empezar, el Señor Oscuro de su mundo apareció de la nada hace unos 3 años y conquistó las tierras entre el territorio de ellos y el de los externos. Además, les confiesa que nadie sabe qué es lo que busca, ya que cuando intentaron negociar solamente los ignoró. Luego cuenta que Barba una vez peleó contra el sujeto pero no lo derrotó del todo. El prota, por su parte, agrega que entonces, a raíz de eso, es difícil que su majestad se involucre. De pronto, Ginny pregunta si no es mejor contarle la verdad sobre la situación, y a lo mejor así quiera ayudarlos, pero el prota le responde que es buena idea. Sin embargo, no van a ganarse su confianza. Por ende, si hacen más cosas para él, podrían convencerlo, aunque en ese caso, el verdadero problema es saber qué cosas hacer para poder ganarse plenamente su confianza. De repente, Lidia aparece buscando a Ard para pedirle apoyo logístico, por lo que el prota se ofrece sin problemas para estar al frente. Acto seguido, observamos cómo de camino a la batalla, ella le pregunta a qué se debió su predisposición, a lo que Ard le contesta que se podría decir que fue debido a que ya necesitaba un poco de acción. Por su parte, Sylphie le dice que seguramente aún sigue disfrutando su última victoria, pero advierte que ahora será ella quien se lleve la gloria. Luego, Lidia le comenta que fue muy inteligente que haya dejado a sus amigas con Verda, ya que al enemigo que están por atacar es Mevilas, el rey maldito, alguien extremadamente peligroso. Esto asusta al prota, quien le dice que ya había escuchado su nombre antes, por lo que Syl agrega que no entiende cómo solamente escuchó su nombre, si el tipo es muy fuerte. Seguido le cuenta que al igual que los magos, los demonios tienen 7 rangos, y Mevilas es uno de los demonios con mayor rango. Por ende, si tiene ganas de vivir, debe recordar muy bien lo que acaba de aprender. Ard, por su parte, solo piensa en que si lo recuerda muy bien, ya que Mevilas es una de las razones por las que tuvo que matar a Lidia. Más tarde, llegan hasta la fortaleza del rey enemigo, pero antes de que puedan pelear, el prota utiliza su magia para eliminar a todos sus secuaces del frente y les dice a los suyos que deben avanzar rápido. Pero antes de que puedan allanar el castillo, se produce una gran explosión que consume al resto de tropas enemigas, por lo que rápidamente junto a las 2 guerreras ingresan a ver qué sucede, y desde la entrada principal vuela la cabeza de Mevilas. Seguido, el responsable de haber decapitado al rey demonio se deja ver portando una gran armadura para decirles que se han tardado mucho. El prota, al verlo, le pregunta quién es, a lo que el tipo le responde que seguramente ya lo saben, ya que es en quien están pensando: el Señor Oscuro, el enemigo del mundo, un monstruo violento y tirano. Luego le pide que le informe a su líder que va a hacerse con todas las tierras que vea, por lo tanto si quiere recuperarlas va a tener que arrebatárselas. Lidia, al oír esto, le pregunta si les está declarando la guerra, a lo que él le responde que espera verla pronto y se dirige a ella como campeona, mientras que al prota lo trata de joven idiota. Al día siguiente de esta situación, se realiza una reunión con todos los generales para hablar acerca del Señor Oscuro, pero antes de que Olivia de inicio, uno de los señores, haciendo referencia a nuestros chicos, comenta que cree que hay algunos que no merecen estar sentados en la misma mesa, pero como es, ganaron el favor de Verda y Lidia van a aceptarlos. Barbatos, al oír esto, anuncia un consejo de los 7. Tanto ellos como Lidia son invitados, sin embargo, a pesar de que les parezca rara su presencia, deben tener cuenta sus aportes. Luego, comenta que cambió su opinión
respecto al Señor Oscuro, ya que ahora que les declaró la guerra deben derrotarlo. Alberto, ante sus palabras, le pregunta si ahora la próxima batalla será para derrotar a ese tipo, a lo que Barba le contesta que sí, por lo tanto van a utilizar todo el ejército, ya que planea acabar con todo el problema en un día. Uno de los presentes le pregunta si está insinuando que los 4 grandes generales van a pelear en el mismo campo de batalla, a lo que Barbatos le contesta que sí, e incluso él también va a estar. Esto provoca risas en Alberto, quien le dice que va a ser maravilloso, mientras que Lydia y Sil preguntan si han olvidado aquellos momentos en los que peleaban juntos. Los líderes de las otras regiones se oponen, ya que van a descuidar sus defensas, por lo que Barba les dice que por eso la batalla debe durar un día, y es entonces cuando el prota agrega que el Señor Oscuro dice ser inmortal. Por ende, la gran pregunta es cómo piensa superar esa adversidad. Barbatos, ante su duda, le responde que eso es un secreto, y después les informa a todos que la batalla va a ser dentro de 3 días. Por lo tanto, la única orden que va a darles es que destruyan los castillos que controla el enemigo. Al terminar la reunión, Ard regresa a la casa donde le pregunta a la Tima por Lydia, por lo que ella le explica que fue a dar órdenes a los soldados, ya que ellos operan de forma distinta al ejército del señor Barbatos. Luego de que la empleada se ha ido, el prota se sienta en su cama a pensar en que la historia ya debería haber cambiado, ya que los que murieron han sobrevivido y Lydia no está maldita. Por lo tanto, si se guían por las palabras del dios, cuando regresen las cosas deberían ser. En ese instante, el señor Oscuro aparece en su puerta para completar diciendo que las cosas deberían ser como lo está pensando. Ard, en lugar de asustarse, solo lo mira y le pregunta qué busca de él, a lo que el señor Oscuro le responde que la historia no se puede alterar tan fácilmente, ya que ni porque introduzcan una enorme fuerza correctora van a lograrlo. Por eso, Lydia va a sufrir el mismo destino. Nuestro chico ahora pregunta si viene de una época distinta, por lo que el enmascarado le pide que deje de fingir delante de él, ya que por más que ahora sea Ard Meteor, no tiene por qué esconderse ante su presencia. Seguido, se le para enfrente para confesarle que él es él, y le pregunta si quiere seguir con esa máscara delante de su propia imagen. Ard, ante semejante trabalenguas, le pide que sea más específico, por lo que el señor Oscuro se quita la máscara para mostrarle que es el de otro tiempo, y pide que no se haga el sorprendido, ya que ha regresado de otra época, por lo tanto no es extraño que él esté ahí. Luego, le comenta que son la misma persona pero de 2 mundos distintos, y por eso hasta ahora viven de forma diferente, pero ambos fueron Barbatos, como así también los dos renacieron como Ard Meteor. Una vez confesado esto, le cuenta que ha ganado cosas y también las perdió al instante, por lo que le pregunta si él aún no ha perdido nada. Sin embargo, antes que Ard pueda decir algo, el señor Oscuro continúa contando que todo lo que hizo fue en vano, ya que nada funcionó. Por eso rechazó tener el nombre de Ard Meteor y ahora es Disaster Rogue, el fracaso absoluto. Después de escuchar todo eso, el prota le pregunta cómo ha llegado a esa época, al que Disaster le responde que de la misma manera que él, ya que cuando aceptó la propuesta de ese dios apareció en esa línea de tiempo, lo que le parece irónico, ya que para cumplir el objetivo debe aceptar el nombre que tanto odia. Ahora Ard le pregunta cuál es su objetivo, por lo que el señor Oscuro le comenta que es salvar a Lydia, ya que solo le interesa expiar su propio pecado, y luego le ofrece unirse a él debido a que sabe que ambos buscan lo mismo. Esto impacta mucho al prota, pero antes de tomar una decisión, procede a preguntarle si ha hablado con Barbatos sobre lo que está pasando, a lo que Disaster le contesta que no, ya que se odia a sí mismo más que a nadie, sobre todo porque en la era que están ahora, su idiotez le costó la vida de Lydia. Sin embargo, le confiesa que pase lo que pase, está destinado a pelear contra Barbatos, ya que ese dios que los llevó a otra era le encomendó la misión de destruir al mundo. Ard, impactado, le pregunta cómo piensa salvar a Lydia si hace eso, a lo que Disaster le responde que solamente debe recordar el sufrimiento que pasó su amiga antes de morir. Luego de escuchar esto, el prota le dice que si quiere pelear contra los externos, implicaría cargar con más riesgo de perder a Lydia, y eso fue lo que no pudo aguantar en ese momento. Por eso también fue que ignoró a su último enemigo, ya que entre la vida de ella o eliminar a los externos, la elige a Lydia. Disaster, al oír esto, le pregunta muy enojado porque no hizo lo que sentía para evitar todo lo que están pasando, por lo que Ard, en lugar de responder, solo comenta que fue todo su culpa por dejar a Lydia peleando sola. Acto seguido, el señor Oscuro suelta a Ard para decirle que va a salvar a Lydia para después hacer que lo mate. De esa manera todo se habrá acabado para él, por lo tanto le recomienda que se le una para cometer el último pecado. El prota piensa fugazmente en las chicas, pero esto no es suficiente para hacer que se niegue, pero cuando está por aceptar la alianza, la voz de Lydia le pide que no haga ninguna tontería, por lo que Disaster, al darse cuenta de esto, le dice que va a esperar su respuesta en 3 días en la tierra destrozada. A la mañana siguiente, Lástima busca a Ard para llevarlo a desayunar, por lo que de camino él le pregunta qué haría en caso de que la obligue a ir en contra de Lydia, por lo que ella le responde que haría cualquier cosa por la general. En la cocina, el prota se sienta a desayunar muy triste, cuando de pronto Lydia le informa que hoy va a salir con ella y se dirigen a la ciudad para dar unas vueltas. Sin embargo, la paz entre los dos dura poco, ya que comienzan a discutir hasta llegar a los golpes, lo que provoca que se hagan un caos simultáneo. Estando en el suelo, Lydia le pregunta si ha podido aclarar las ideas, a lo que él le responde que es muy perspicaz a pesar de ser tan idiota. Ella solo se queda en silencio unos segundos, para después preguntarle si sabe volar con magia, y cuando Ard le responde que sí, le pide que la siga a un lugar. Minutos después, llegan hasta una ciudad destruida, donde ella le cuenta que ese es el mayor pecado que ha cometido, y es entonces cuando un montón
montón de almas aparecen para decirle que es un demonio. El prota confundido le pregunta qué era donde están parados, a lo que ella le responde que se trata de una ciudad donde solo vivían demonios, pero cuando la tomaron como punto de guerra, se volvió muy complicado vivir en la zona, ya que los demonios nos los obedecían y por eso decidieron matarlos a todos. Seguido, le dice que por hacer eso es una asesina, pero aún así sigue ensuciándose las manos, por lo tanto a lo mejor ellos sean los demonios, y luego le confiesa que quiere morir después de crear un mundo sin amenazas para la humanidad, un mundo sin tristeza e incluso sin demonios. Sin embargo, quiere que su muerte sea horrorosa, ya que no merece que alguien sacrifique sus ideales por ella. Ard, al oír todo esto, le dice que si muere de esa forma, va a herir a sus seres queridos, por lo que ella le toca la cabeza para decirle que él igualmente va a tener que pagar por sus pecados. Además, le pide que no altere su muerte, ya que sí o sí tiene que morir. Por la noche, regresan a casa y apenas entrar, Irina junto a Ginny le reclaman por haberse llevado al prota muchas horas sin avisar, por lo que Lady les entrega un regalo como recompensa. Sil, al ver esto, le pregunta por qué no le ha regalado algo a ella, al que la general le contesta que es como su hermana, y eso debería ser suficiente. Luego, le pide a Ard que vayan a tomar algo juntos, ya que tiene muchas ganas de terminar la pelea que ha quedado pendiente. Al día siguiente, llega el momento de la batalla, por lo que podemos ver como los generales pelean contra un ejército de monstruos, pero lo interesante está en Albarto, quien es tan poderoso que cuando se aburre de ver a los demás luchando, utiliza su magia para mandar a todos los enemigos al infierno. Más tarde, Barbatos se queja de que Albarto no distingue enemigos de amigos, pero se dice que el verdadero problema es el ejército del Señor Oscuro, ya que por más que los eliminen, siguen saliendo soldados como si fuesen infinitos. Por lo tanto, hay una sola persona que va a poder acercarse al castillo en estas condiciones. Por su parte, Ard se reúne con Disaster, quien le pregunta si ya tiene una respuesta a su propuesta, a lo que él le responde que no va a salvar a Lydia, ya que ella lo que en realidad desea es seguir siendo la campeona y morir para expiar sus pecados. El Señor Oscuro, al escuchar esto, le dice que entonces ahora va a empezar la farsa sin sentido y comienza a atacar al prota, quien para defenderse esquiva varios poderes para después encerrarlo en una bola mágica. Pero esto no es suficiente, ya que Disaster se libera para preguntarle si no ha pensado en por qué lo atacó apenas supo su respuesta. A continuación, observamos a Irena decirle a Ginny que el prota las ha dejado como hace siempre, pero a pesar de que entiende que tendrá sus motivos, le cuesta mucho aceptar lo que ha pasado. Ginny, ante sus palabras, le pregunta si aún así no van a darse por vencidas, ya que en caso de que lo haga, va a aprovechar para buscar 10.000 mujeres para el harem de Ard. Ire, enojada, le grita que no va a permitir que construya ningún harem, además de que la cifra que acaba de decir es muy grande. De pronto, la Tima aparece para decirles que hay noticias importantes y son que Ard ordenó que deben partir inmediatamente, por lo que ella, muy contentas, se dicen que por fin van a ser útil para algo. Acto seguido, podemos ver cómo las chicas detrás de la Tima en medio de un bosque, por lo que muy asustadas le preguntan a dónde las está llevando, a lo que ella les responde que todo es parte de la operación planeada por el prota. Debido a que descubrió la verdad de la inmoralidad del Señor Oscuro, por eso le ordenó ir al castillo de dicho señor con ellas cuando llegue la hora. Ginny, al oír esto, le pregunta por qué no le contó todo a ella en lugar de a sus amigas, a lo que la Tima le contesta que todo sucedió así, ya que era importante actuar en secreto. Luego de unos minutos, se detienen en un lugar donde la rubia les comenta que Ard cree que la inmortalidad del Señor Oscuro se debe al uso de una técnica secreta que separa el alma y la sella en el contenedor adecuado. Por ende, según el prota, la técnica tiene dos inconvenientes. Uno es que el usuario no debe alejarse nunca del recipiente, y el otro es que si ese recipiente se destruye, se acaba la inmortalidad. Seguido, les cuenta que Ard cree que el Señor Oscuro se llevó el recipiente con su alma al castillo. Ginny, al escuchar esto, comenta que antes Barbatos dijo que ganarían si llegaban al castillo, por lo que Irina pregunta si entonces su misión es destruir el recipiente. La Tima, por su parte, le responde que sí, ya que la batalla que se está llevando a cabo no es más que una distracción. Una vez dicho esto, continúa contando que Ard descubrió un pasadizo secreto para entrar en el castillo, por ende es el que van a utilizar para llegar al recipiente. Irena, entre lágrimas, pregunta por qué les encomendó esa misión, lo que provoca que Ginny le diga que esas actitudes no son propias de ella, ya que siempre suele disfrutar momentos como estos. Por lo tanto, si Ard se entera de que ha dudado, seguro se va a decepcionar. Estas palabras motivan a Irena, quien se propone enorgullecer al prota, pero de repente la Tima salta sobre ellas para salvarlas de algo y recibe un impacto, por lo que rápidamente les pide que escapen al castillo, mientras ella entretiene al enemigo. Por otro lado, observamos cómo los generales de Barbatos utilizan sus mejores técnicas para arrasar con el ejército enemigo que se les cruce, mientras que minutos después volvemos al castillo, donde las chicas logran encontrar el recipiente que contiene el alma del Señor Oscuro, pero en el momento que están por destruirlo, un círculo mágico las rodea y las amarra en una cruz a cada una. Luego, la Tima aparece para decirles que el hechizo de restricción también sella su magia, por lo tanto es inútil tratar de escapar. Una vez que las tiene atrapadas, la Tima le envía las imágenes al Señor Oscuro, quien le muestra al prota que las ha capturado y les dice que si quiere salvar a sus amigas, debe unirse a su ejército. Sin embargo, si se niega, no va a pasar nada, ya que le dijo que todo es una farsa. Ard, ante sus palabras, le pregunta si realmente no quiere hacerles daño, o le está dando una excusa para que diga que lo obligó a unirse a él con tal de salvar a las chicas, a lo que Disaster le contesta que sabe lo que está pensando, como así también sabe cómo se siente Lydia, quien de seguro estará contenta cuando muera, pero le
confiesa que lo que más le molesta es que no le importan los sentimientos de quienes están dando su vida para salvarla, ya que han tenido que cargar eternamente con el pecado de haberla asesinado. Por lo tanto, para evitar que se salga con la suya, va a matar a mucha gente para que Lydia sobreviva, y así seguramente llevará el mundo a la ruina, pero es un precio que está dispuesto a pagar para salvarla. Seguido, le cuenta que no le importan las vidas de los demás, y está seguro que en el fondo él siente lo mismo. Por eso ahora la pregunta es, ¿por qué duda para tomar la decisión? Sin embargo, ante el silencio de Art, procede a decirle que va a darle otra excusa para que explique el por qué ha aceptado unirse a su bando, y esa es que él no va a matar a las chicas, pero no tiene idea qué va a pasar cuando Barbatos junto a todo su ejército las encuentren en territorio enemigo. El prota todo pendejo le pregunta si lo está amenazando y si también era parte de su plan colocar allá el recipiente, a lo que Disaster le responde que en palabras sencillas, si no se une a él va a perder. Mientras tanto en el castillo, las chicas le preguntan a la Tima por qué las ha traicionado, a lo que le contesta que la razón de sus acciones son muy simples y es Lydia, pero no tiene por qué saberlo ya que al fin y al cabo son solo herramientas para manipular a Art Meteor, por eso solo deben permanecer calladas mientras las usan. En ese instante, Ginny le dice a Irina que puede ver que la debilidad que tiene es la mentalidad frágil, ya que siempre confía en que puede hacer todo pero se queda paralizada cuando está en apuros. En cambio ella es distinta ya que está acostumbrada a estar en apuros, por eso confía que va a poder librarse de la situación actual. La Tima al oír esto le pregunta qué puede hacer sin usar magia, a lo que Ginny le responde que eso es cierto, sin embargo tiene esperanzas en la magia atípica. Acto seguido se coordina con Irina para utilizar Short Flare Bomb, un poder con el que generan una explosión y se liberan de las ataduras. La Tima al ver esto les dice que aunque no se lo esperaba, no importa ya que sus esfuerzos serán en vano y procede a invocar un ejército de monstruos. Las chicas ante esta situación le informan que después de matar a sus soldados van a ir a por ella, por lo que la rubia da la orden de que las eliminen, pero de repente desde el techo aparece Lydia, quien le pide que por favor invoque algo que sepa pelear. Irena al verla le pregunta cómo sabía que estaban ahí, a lo que Lydia le responde que los pasadores que les regaló están imbuidos con magia que monitoriza su ubicación y luego le pide a la Tima que se rinda. La rubia rápidamente le dice que no lo va a hacer ni aunque se lo pida a ella, ya que para salvarla está dispuesta a condenar al mundo e inmediatamente comienza a invocar más demonios, los cuales la terminan atacando a ella misma, por lo que Lydia los elimina para después ponerse a pelear contra los enemigos. Mientras pelea, les cuenta que mentiría si les dijera que no está contenta, pero está preparada para aceptar su destino, ya que lucha para proteger las esperanzas, los sueños y para crear un mundo donde se pueda vivir sonriendo. Por eso, cuando lo consiga, va a desaparecer viendo a todos sonreír. Por eso es la campeona. Además, agrega que al final cargará con la responsabilidad y el pecado de la matanza que va a ocurrir e irá al infierno. Seguido, les dice que por todas esas cosas es la campeona, por eso va a vivir como la campeona y va a morir siendo la campeona. Al terminar su discurso, destruye el recipiente que contiene el alma del Señor Oscuro, quien en la otra parte de la región le insiste al prota para que se una a su equipo, pero Art le responde que sabe la respuesta y le pregunta si de verdad desea salvar a Lydia, o en realidad lo que desea es salvarse de la culpa de haberla matado, para después morir en paz. Luego, le grita que es un cobarde, ya que los dos siempre actuaron de forma egoísta sin pensar en los demás. Por lo tanto, la duda es porque no hacen por primera vez lo que quiere el resto, y eso es trabajar para respetar el deseo de Lydia. Esto enoja mucho a Disaster, quien lanza un ataque para después decirle que sí es verdad que quiere perdonarse y salvarse. Aún así, no va a permitir que le diga cómo debe sentirse por Lydia, y comienza a conjurar uno de sus poderes más potentes. El prota desde el otro decide hacer lo mismo, por lo que ambos terminan invocando el alma de Lydia en su espada. Por lo tanto, ahora Disaster pelea codo a codo contra Barbatos, ya que Art, después de la última vez, ahora tiene la posibilidad de invocarlo cuando quiera. Durante el intercambio de golpes, el Señor Oscuro le pregunta al prota si recuerda lo último que le dijeron a Lydia, a lo que nuestro chico le responde que no hay manera de olvidarlo. Acto seguido, nos muestran cómo en una discusión con ella, Barbatos le informa que van a hacer una tregua y un tratado de no agresión para dejar que cada uno gobierne sus tierras, pero sin reconocer la formación de un país de demonios. Lydia, al escuchar esto, comienza a discutir con Barba por haber cambiado de ambiciones, por lo que él, enojado, le grita que si tanto quiere pelear, entonces debería hacerlo sola. De nuevo en el presente, Disaster le comenta a Art que nunca debió decirle eso, y por eso nunca va a aceptar que Lydia tenga ese final tan lamentable. Al terminar sus palabras, el Señor Oscuro intenta apuñalar al prota, pero en ese instante aparece el alma de Lydia para evitarlo, y esto le permite a Art defenderse con un espadazo, por lo que Disaster, mientras se desangra, le dice a Art que es un final lamentable. Sin embargo, debe recordar lo agradable que eran los días que pasaron con Lydia. Luego le confiesa que él la amaba y le pide por favor que no fracasen esta vez. Art, quien aún sigue convertido en Barbatos, procede a darle el golpe final. Por lo tanto, Disaster con sus últimas fuerzas le menciona que está cometiendo el mismo pecado de nuevo, ya que va a matar a Lydia de nuevo con sus propias manos. Una vez que el Señor Oscuro ha muerto, el cuerpo del prota y de las chicas se ilumina, por lo que en el castillo podemos ver como Lydia les dice que al parecer están por regresar a casa. Irina, sorprendida, le pregunta si ya sabía la verdad, a lo que ella le contesta que más o menos. Seguido, les pregunta si el futuro es un mundo en el que se puede vivir sonriendo, a lo que Ginny le contesta que el futuro es un mundo maravilloso tal como el que desea construir. Lydia, al oír esto, le dice que entonces su sacrificio no
fue en vano y les pide que le den un par de mensajes a Ard. Más tarde, observamos cómo el prota se reúne nuevamente con ese supuesto dios, solo que esta vez aprovecha para preguntarle qué es lo que están buscando, a lo que este le responde que no sabe cómo explicarle qué es lo que quiere su gente. Sin embargo, espera que pueda creer cuando diga que es un aliado. Ard, ante sus palabras, acepta creerle, pero aún así le confiesa que no quiere volver a verlo y despierta nuevamente en su línea de tiempo, donde es despertado por Sylphie, quien lo regaña tanto a él como a las chicas por estar durmiendo tan profundamente. Luego, los tres se unen a la excursión de la academia, pero antes de comenzar, Irena le dice que Lydia le manda estas palabras: pase lo que pase, por mucho que se les ocurra, siempre serán amigos, y en ese instante su alma aparece para darle un empujón.